Fue un caso que prefiero no hablar de él, pero solamente adelanto que para mí fue muy, muy duro porque el segundo abusador era un profesional, era un compañero, era un colega, ¿no? Ese caso fue un antes y un después. ¿Por qué una persona puede llegar a hacer este tipo de barbaridades como las que acabas de decir? El abuso es que un adulto le enseñe contenido pornográfico a un menor con el objetivo de disfrutar el adulto. Me pasa también con los ancianos, pero con los niños es como que tengo, o sea, como que me hierve la sangre. La pornografía en la generación más joven, en los estudios que hemos hecho, es la vía más frecuente de abuso. ¿Cómo deberíamos actuar si nos enteramos de que ha ocurrido un abuso en una persona cercana? Normalmente además se buscan profesiones en donde tengan contacto con menores. Contaron en el colegio que papá seguía abusando de ellos, ¿no? Joder, Para macho. mí fue terrible. Yo me siento feminista, ¿no? Pero que mujeres desequilibradas hay. O sea, que la madre había abusado del niño y el niño de la hermana lo veía normal. Claro, si mamá hace esto conmigo, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi hermano? 2 de cada 5 adultos relatan haber tenido algún tipo de situación abusiva durante su infancia. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Como sabéis, uno de los lemas del podcast es salud mental sin censura. Y hoy, aunque vamos a hablar del abuso sexual infantil, que bueno, es un tema que a veces se toca, a veces no, pero en concreto también vamos a hablar de un caso, que es un caso que se ha hablado muy, muy poco los medios convencionales, pues por determinados motivos, como también pues, mencionaremos a lo largo del episodio de hoy, no les ha interesado hablar, aunque por suerte recientemente en Netflix se ha publicado pues, este documental, ¿no? Este documental que también en gran parte, gracias a Melchor Miralles, pues ha salido hacia adelante. Y este documental se llama En el nombre de ellas. Y justamente este podcast lo vamos a dedicar, pues, en el nombre de ellas, ¿no? En el nombre de esas personas, de esas chicas que sufrieron durante muchos años los abusos, la violación y todo lo que conlleva eso a través del caso de y la persona de Cote Cabezudo, ¿no? Al final la historia de 30 años de agresiones sexuales ininterrumpidas a decenas de víctimas, muchas de ellas menores de edad y que ha estado silenciado durante años. ¿Qué le vas a cuestionar tú con 15, 16 años a un hombre bastante mayor que tú? ¿Por qué me voy a callar? Lo voy a contar y voy a ir hasta el final. Quien debería de tener vergüenza y de esconderse es él. ¿Cómo no voy a denunciar? Te piensas que tú estás haciendo lo correcto, que vas a denunciar, que hay un malo en la película y que la justicia está para eso, ¿no? Al principio piensas que no te creen o que eso no va bien. A todas nosotras nos han hecho dudar mucho de que existe la justicia. Pero bueno, para ello he traído a Margarita Ortiz Tallo Alarcón, una persona y psicóloga que está especializada específicamente en temas de abusos sexuales, de abuso infantil, y sobre todo es una persona que ha estado y ha podido conocer y ayudar a las víctimas de este caso que a mí personalmente me ha puesto los pelos de punta cuando he indagado un poco. Y bueno, Margarita es doctora en psicología, especialista en psicología clínica. Durante 25 años ha sido profesora en la asignatura de psicopatología clínica en la Universidad de Málaga y a día de hoy uno de los proyectos y digamos el proyecto principal en el que está metida, ¿no? Y que ella es presidenta y creadora es de la Asociación Conciencia, que se dedica a a la prevención, formación e investigación sobre abusos sexuales en la infancia. Así que, bueno, como siempre comienzo los episodios, Margarita, pues es haciendo la pregunta al invitado de cómo te presentarías a nivel personal, a nivel profesional, si yo fuese alguien que no te conoce de nada. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos los que nos oigan y Sergio, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿no? La oportunidad de hablar de un tema que para mí es esencial y que desgraciadamente la mayoría de los profesionales hemos desconocido o hemos dejado de lado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Independientemente de los títulos, soy una persona comprometida con lo que hago, yo creo, ¿no? Es muy difícil en mi vida separar mi vida profesional de mi vida personal porque soy una vocacional. A los 12 años supe lo que quería estudiar, nunca cambié de opinión, he disfrutado estudiando la carrera, he disfrutado trabajando en la universidad, he disfrutado, parece
un poco así en la clínica, ¿no? Pero bueno, sí, me encanta oír historias, me encanta compartir lo que aprendo y entonces mi vida realmente está totalmente entrelazada con mi vida. Mi vida personal y profesional están muy, muy unidas, la verdad. Así que te diría que soy una persona comprometida y que siempre tiene alguna ilusión profesional y que siempre tiene algún proyecto en camino. Qué bueno, y sobre todo, bueno, pues se deduce que desde luego te apasiona ayudar, porque al final para todo esto que estás haciendo, eso es algo, como tú has dicho, vocacional, tanto a nivel profesional como, por supuesto, personal, ¿no? De alguna manera somos uno. Y bueno, pues vamos a arrancar con estos temas, con este tema que vamos a ir indagando un poquito de manera más genérica y después pues ya también iremos mencionando cosas como este caso que he arrancado comentando. Y lo primero que te quería preguntar, bueno, vamos a hablar sobre todo del abuso sexual infantil, es ¿a partir de qué límites podemos considerar un determinado acto como abuso sexual? Bueno, para mí el límite está claro. De momento que incomoda al menor es un límite claro. Aunque sea un juego entre dos de la misma edad, si uno quiere acabar el juego y el otro no, y obliga a ese uno a continuar, está abusando de alguna manera con la fuerza, con el poder, con lo que sea, ¿no? Entonces, para mí el abuso, una clave es que se incomode una de las partes y, por supuesto, la diferencia de edad es otra de las claves y de poder de autoridad, ¿no? El que sea una persona adulta con un menor es otra de las claves. Vale. Y, por ejemplo, fíjate, acabas de comentar una persona adulta con un menor. Entiendo, o sea, por ejemplo, si es una persona menor de 18 y esa persona da el consentimiento y el adulto, lo mismo pongamos, tiene 30 y algo, ¿tú ahí lo podrías considerar también, se consideraría abuso? ¿Cómo está un poco ese límite, digamos? Bueno, legalmente sí, claro, depende de la del menor, ¿no? Si Vale. tiene más de 16, no. Pero si es menor de 16, efectivamente, es que, Sergio, todos sabemos, todos hemos pasado por los 14 años, ¿no? Mm. Sabemos que con 14 años a lo mejor nos puede ilusionar o enamorarnos de nuestro profesor, de nuestra profesora, porque es súper guay, porque es alguien muy atractivo, muy buen docente. Pero si nosotros tenemos 14 años o 13 y nuestro profesor tiene 35, el que tiene que poner los límites es el profesor tiene que saber que no están en las mismas condiciones, que uno tiene autoridad, tiene poder y que la otra persona no. Entonces, pasar a mantener relaciones sexuales, pues no es lo adecuado, es abusivo. Vale, o sea, estas cosas te las pregunto porque al final son cosas que yo a veces hablo con gente, ¿no? Pues con amigos, con otros compañeros, y oye, hay pues muchas opiniones y creo que es muy interesante, ¿no? Que pues una persona como tú, que tienes muchísima experiencia en este tipo de casos, has visto un montón de situaciones, has conocido un montón de historias, pues creo que tu opinión al final tiene más fundamento, desde luego, que la de personas un poco que no conocen nada de esto y que la dan un poco, pues eso, más quizá a la ligera. Antes de seguir indagando, me gustaría preguntarte, Margarita, a raíz de todos tus años como psicóloga, también ejerciendo en la docencia, ¿por qué motivo, si ha habido algo en concreto que te ha animado a centrarte más en el tema del abuso sexual infantil? No sé si alguna experiencia cercana o simplemente vocación. Pues mira, te comento que desde que empecé a trabajar, ¿Mm? yo en mi vida profesional, que era muy joven, entonces terminábamos la carrera con 21 años, empecé a oír historias de abusos que no venían por ese motivo, que venían por otros motivos, y a mí nadie me había preparado. Yo nunca había dado en ninguna asignatura ningún tema que tuviera que ver con el abuso. Lo más cercano era la disociación, que para quien no sea de psicología es cuando una persona vive un trauma muy fuerte y entonces se disocia, digamos, se sale de sí misma y está en otro lado y a lo mejor no se acuerda de lo que ha ocurrido. Bueno, era en la disociación, en psicopatología, se hablaba algo del abuso, pero nada, Mm. prácticamente nada. Después entré de profesora en la universidad y tampoco había ninguna asignatura en la que se hablara a mis propios alumnos. Yo daba una asignatura, siempre he impartido psicopatología. He procurado siempre hablar del tema, pero no es algo que se le haya dado en la formación, para mi gusto, la suficiente importancia en proporción de la frecuencia con la que lo vemos, ¿no? La frecuencia con la que nos lo cuentan. Y sí, sí, tuve un caso, he tenido muchos, pero tuve un caso que me revolucionó interiormente hace
pues ya hace muchos años, y que yo creo que ha sido el caso que me marcó para Ujú. tomar la decisión. Fíjate, tomé la decisión de prejubilarme para dedicarme a esto, ¿no? Ostras, Con la sensación de apoyar en terapia me parecía ya insuficiente. Era como decir, yo necesito, antes de irme de este mundo, aportar un granito de arena de la prevención, porque es que mientras que solamente apoyemos en terapia, pues es que los niños que están ahora siendo niños, pues pueden estar siendo abusados. No es que yo fuera a arreglar el mundo, pero quería aportar un granito. Y así lo hice hace 5 años de esto, y la verdad que estoy muy contenta de lo que estamos aportando, tenemos un equipo fantástico y vamos hacia arriba. Fue un caso que prefiero no hablar de él, pero solamente adelanto que para mí fue muy, muy duro, porque el segundo abusador era un profesional, era un compañero, era un colega, ¿no? Entonces ostras. para mí fue ya como, bueno, ya que me queda por ver, ¿no? Digamos con pacientes, ¿no? Y Joder. tan mal lo pasé que estuve un tiempo que tuve que distanciarme de la clínica, porque como que ya no confiaba ni siquiera en mi profesión, ¿no? Y yo creo que ese caso fue un antes y un después en mi relación, digamos, con el abuso, ¿no? Totalmente, o sea, al final ese impacto emocional de este tipo de cosas creo que nos marcan y cuando vemos que podemos ayudar, ¿no? Como desde luego tú estás haciendo, que por cierto, ya adelanto que independientemente de la plataforma donde estéis escuchando esto o lo estéis viendo, en la descripción del vídeo vamos a dejar todo lo que está haciendo Margarita, incluso entrevistas relacionadas para que podáis profundizar en lo que hemos hablado, que al final todo, yo creo, todo lo que se puede aportar en este aspecto es poco. Encima, Margarita, pues en la Asociación Conciencia ahí aportáis también otros recursos. Y bueno, debo también decir que antes se me ha olvidado que todo esta conversación está surgiendo porque, bueno, yo soy alumno de la Universidad de La Rioja, de la UNIR, y Margarita dio una conferencia dentro de una serie de conferencias respecto a este tema y a mí pues fue la que más me gustó. Hay otra persona con la que también tengo pendiente contactar acerca de esa conferencia, pero bueno, decir que todo este tipo de estas preguntas que estoy haciendo es, digamos, una continuación de eso porque me generó mucha curiosidad y creo que hay que hablar más sobre ello. Y la siguiente pregunta que quiero hacerte, Margarita, va un poco respecto a esa masterclass que diste y es que comentaste que un niño vea contenido pornográfico puede considerarse como abuso sexual. ¿Podrías explicar por qué esto es así y exponer algunos ejemplos de acciones que a priori no puedan parecer un abuso, pero que también lo son? Sin duda, pero mira, antes te voy a hacer un breve comentario a lo que has dicho. Primero, gracias porque te atrajera a la conferencia, no porque la de ellos, sino porque mi objetivo es llegar con este tema al mayor número de personas posibles. Y entonces, si llegué a ti, pues seguramente llegue a más personas ese día, y para mí eso es un éxito de cara a los niños, ¿no? De cara a que cuidemos a nuestros menores. Mm. No es que un niño de 10 años vea contenido pornográfico porque él lo ha buscado, ya me preocupa enormemente, pero no es un abuso. El Ah, abuso es que un adulto le enseñe contenido pornográfico a un menor con el objetivo de disfrutar el adulto. Normalmente el adulto le enseña contenido pornográfico a un menor para después masturbarse, para decirle al niño que por qué no le hace lo mismo. Es decir, es una vía para entrar con los menores. La pornografía, sin duda, la pornografía. Y claro, hoy en día la pornografía en la generación más joven, en los estudios que hemos hecho, es la vía más frecuente de abuso, porque están las redes y es muy fácil llegar a los menores. Tú puedes estar en Holanda y llegar a un menor que está en Salamanca, y llegar en un momento, ¿no? Y hacerte pasar por otro y pedirle fotos desnuda y mandarle tus fotos, y de ahí pasar a pues, abuso. Claro, todo eso es abusivo. Claro que ahí sí le diría a los padres que estén muy alertas, porque estamos como muy tranquilos. El niño está muy tranquilo en su habitación, el niño 9, 10 años, 11, 12, está muy tranquilo en su habitación con su iPad o con el teléfono móvil, que se lo deja para que se entretenga. Bueno, es que los que se dedican a crear contenido pornográfico saben muy bien cómo llegar a los niños.
saben muy bien cómo hacerlo y cómo engancharlo. Y los niños también buscan desde pequeños, con 6, 7 años, beso, novia. Y de ahí les van llevando a contenido pornográfico y ahí hay detrás un sistema abusivo que está abusando también de los niños, ¿no? Ahí hay, bueno, pues quién sabe si una trama detrás que lo que está buscando es maneras también de llegar a niños para conseguir fotos de ellos. A mí este tema de la pornografía, mira, fíjate, hace poquito vi un documental que echaron en La Sexta que era sobre adicción a las pantallas y dentro de esas adicciones pues hablaban del tema de la pornografía y también en otro documental en concreto hablaban de la pornografía y de hecho a mí es una de las cosas en las que me gustaría especializarme en la adicción, en ayudar a personas que están pues enganchadas a la pornografía, especialmente hombres adultos, ya no solo por ayudar a esas personas, que al final eso tiene unas consecuencias psicológicas pues devastadoras, sino porque es que se fomenta una industria que sabemos también lo que hay, ¿no? El tipo de cosas que hay e incluso el tipo de cosas que puedes acabar tú viendo por esa desensibilización del cerebro que al final como que te acaba pidiendo más y más. Entonces este es un tema, yo es que Margarita, pues imagino que igual que a ti, el tema me pasa también con los ancianos, pero con los niños es como que tengo, o sea, como que me hierve la sangre. Sé que hay que calmarse, que hay que tomar las cosas con calma, que hay que intentar hacerlo más desde la razón, ¿no? Porque si no, pues todos nos convertimos llevamos la violencia por bandera y no se puede, pero ostras, me toca tanto que esto es uno de los motivos por los que también más adelante te preguntaré acerca de todo este tema de la pornografía, que sabemos que está detrás de todo este tema de abusos sexuales en la infancia. Mira, te quería hacer una pregunta y es algo que me genera mucha curiosidad. Y es que en esta clase que he mencionado antes, dijiste que hay muchos casos de personas adultas, especialmente mujeres, que llegan a una consulta por diferentes motivos. Por ejemplo, pues ansiedad, depresión, problemas de pareja, disfunciones sexuales, y que en algún momento de la terapia aparecía un recuerdo de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. ¿Cómo es posible que el cerebro de una persona abusada sexualmente pueda no recordar eso y, sin embargo, que la experiencia le siga influyendo de manera, digamos, inconsciente en su vida? Bueno, algunas personas que te lo relatan no en la primera sesión, sino en sesiones posteriores, no es que lo hayan olvidado, es que nunca han querido compartirlo con nadie, por miedo, por vergüenza, por sentimiento de culpa. Entonces, tienen el recuerdo, pero nunca lo han compartido. Y en un ambiente de seguridad, en un ambiente de confianza, pues surge. Surge bien pues porque estemos trabajando un problema de pareja y surjan dificultades en las relaciones sexuales, o porque esté recordando algo de su infancia, esté recordando pues, su relación con su padre, con su abuelo, con su tío, con el padrino, con su primo el mayor, con su hermano, y entonces en ese recuerdo pues aparece en un ambiente de confianza un elemento que nunca había relatado, ¿no? Sí que es verdad que en otras ocasiones hay amnesia. Sí, ¿cuándo he visto yo fundamentalmente amnesia? Pues lo he visto en los casos, fíjate, fundamentalmente cuando es papá quien abusa, cuando es papá quien agrede y cuando además tú quieres a papá. O sea, hay papás que son malos y agreden a toda la familia y pegan y son violentos y a ese papá no lo quieres, ¿no? Entonces, si ese papá además te viola o abusa de ti, pues es fácil que te acuerdes, ¿no? Porque lo odias y porque al final a lo mejor terminas denunciándolo en cuanto puedes y tienes edad, ¿no? Pero hay otro tipo de papá al que quieres, que es bueno, que empieza con un juego contigo, que eres la niña de mi alma, que eres mi niña preferida, y a lo mejor su niña preferida son 7 niñas o 10 niñas o todas las niñas de la familia o vaya usted a saber cuando uno se entera después, ¿no? En los casos que yo, en mi experiencia, he visto más lo que llamamos amnesia disociativa, es decir, que no recuerdan lo que ocurrió, tiene sobre todo que ver cuando el abuso ha sido por alguien querido y que claro, ¿cómo procesas que alguien que te quiere, cuando empiezas a tener 13, 14 años, que ya empiezas a tomar conciencia de que es una agresión sexual y tú te echas la culpa también, la niña, ¿cómo procesas que eso en tu vida? Pues es que lo más sano es que se produzca una amnesia para poder sobrevivir.
Es que eso te iba a decir, digo, yo creo que al final le veo quizá como hasta cierto sentido a nivel funcional o a nivel evolutivo, porque sobre todo si se da en una persona, en un menor, que aún pues depende de sus padres, ¿no? Nosotros al final, aunque seamos animales, no somos como otros animales que a los 2 días ya están andando y pueden casi ir a cazar por su cuenta, es que nosotros dependemos de los padres o de otro cuidador durante muchos años y yo pienso que eso al final dependerá, ¿no? De la situación, de la gravedad, de la persona que lo haga, pero que una persona como que incluso no lo llegue a recordar hasta que de repente está en terapia por unos síntomas que viene arrastrando y de repente le pueda venir, yo es que creo que la única esta razón que encontraría sería lo que tú has dicho, ¿no? Un poco sentido evolutivo incluso. El de priorizar la supervivencia por encima de cualquier otra cosa, claro. Bueno, es una defensa, ¿no? Que tiene Sí. la mente. Es un mecanismo de defensa. Te salva del sufrimiento. Entonces tú en el día a día estás automáticamente manteniendo una relación con tu padre y no lo procesas, pero luego cuando vas creciendo y sabes lo que es eso, empiezas a saber lo que es eso, la mente te hace olvidarlo. Yo cuando hay amnesia disociativa, sinceramente, salvo que sea disfuncional, quiero decir con esto, que no te permita tener una vida normal, que normalmente sí te lo permite, yo no soy partidario de sacar el recuerdo a la fuerza. Soy Mm. partidaria de esperar que la propia, digamos, paciente encuentre su momento, porque a veces empiezan a tener como flash, dudan de si es o no algo real, si realmente les pasó o lo han soñado. Eso también lo he visto y luego cuando se ha comprobado porque han hablado con su hermana, porque a la hermana le pasó lo mismo, porque han Jo. hablado con la primita y le pasó lo mismo, con su papá, con el papá, digamos, de la chica. Entonces luego van haciendo comprobaciones poquito a poco. Pero yo siempre digo que hay que respetar el ritmo de la Claro. paciente, ¿no? No podemos ir más deprisa que ella porque luego ella se va a su casa y tú te quedas aquí y luego se sigue relacionando con papá y con mamá. Yo lo único que siempre desde el primer momento digo, atención, ¿tienes hijos? Si tienes hijos, ante la duda, no los dejes solos con el abuelo, no los dejes solos con el abuelo, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes amnesia, se repite la historia. La mamá, la que ahora es mamá, la que fue abusada de niña, ahora es mamá y deja a sus hijos los fines de semana a dormir para salir, por ejemplo, pues con el abuelo y la abuela. Y el abuelo va a repetir la historia, claramente, es que lo va a repetir, es que no me cabe duda, ¿no? Entonces, si tú no te acuerdas, no lo puedes evitar. Entonces yo en cuanto hay una sintomatología de riesgo, lo primero que digo es, los niños no van allí, los niños no deben ir allí, los niños no tienen que ir con la abuela, pero si está la abuela, no, también estaba tu madre cuando tú eras pequeña y no sabemos lo que ocurrió. Hasta que no tengamos la certeza, no pasa nada. Que estén contigo, ¿no? Que vayan a ver a los abuelos Claro. contigo, pero no a quedarse solos o no estar solos, ¿no? Porque he visto demasiadas veces en mi vida, la edad te permite eso, ¿no? Haber visto varias generaciones. He visto demasiadas veces en mi vida repetirse la historia en distintos momentos de la historia de la familia, ¿no? Por el Y mismo abusador. fíjate, estas preguntas te las quería hacer más adelante, pero ya ha salido el tema y creo conveniente hacerlas ahora. Y es que ¿cómo deberíamos actuar si nos enteramos de que ha ocurrido un abuso en una persona cercana? Pues depende cómo te enteres, Sergio. Si te enteras porque te lo dice el niño, el menor, desde luego escucharle, darle la seguridad de que le vas a ayudar en todo. Piensa que la primera reacción emocional nuestra, tú misma la has explicado antes, cuando es un menor, tú imagínate que te lo cuenta tu hermano pequeño, tu sobrino, tu vecinito, pues la primera reacción es de ¡boom! Mataría a ese abusador, ¿no? Sin embargo, sabemos que tenemos que calmarnos porque no podemos transmitir al niño toda nuestra rabia, aunque el niño vea rabia, Mm. dolor, miedo, pero le tenemos que decir que nuestra rabia no va dirigida a él, que nuestra rabia va dirigida al abusador, que no se preocupe, que vamos a hacer todo lo posible para ayudarle y para que eso no se repita nunca más. Y por supuesto, si está en nuestras manos denunciar, y si no, aunque la denuncia es punto y aparte también, ¿eh? Bueno, como sabes, por el caso también que planteé en la conferencia, es muy complicado y el proceso es largo, doloroso, pero bueno, tenemos que denunciar y tenemos que hablar con los padres, dependiendo quién haya sido el abusador, ¿no? Porque fíjate lo que me pasó en un colegio, el niño cuenta que el abusador es el padre y los padres el colegio, la dirección llama a los padres a contárselo. Entonces, cuando la Es niña que- vuelve a casa, pues encima una regañuza y castigada, ¿no? Y
el padre la desmiente. Entonces, atención, atención, depende de quién nos lo cuente y quién sea el abusador, tendremos que actuar de una manera u otra, pero siempre con el objetivo claro de salvaguardar a ese menor, de darle tranquilidad. Somos los adultos quienes tenemos que cuidarle. Ellos solitos no pueden. Y si, por ejemplo, bueno, has comentado este caso, ¿no? Que al final es el colegio el que lo sabía, quizá pues deberían haber actuado de otra forma, no sé si informando pues de alguna manera a la policía o esperar y hablar más con el niño o con la niña para que comente más cosas. Pero si o sea, si, por ejemplo, imagínate, pues una madre se entera de que el marido o el abuelo o alguien cercano, un tío, es el que está cometiendo estos abusos. ¿Cómo debería empezar a actuar? Porque bueno, ya sabemos que la primera reacción es voy a la cocina, cojo lo más afilado que haya y voy a por él, pero obviamente no debes hacer eso. ¿Cómo debería actuar pues una persona que se entera de esto y encima es de tu círculo cercano? Porque es que, uf, madre mía. Sí, es que el 50% es de tu familia y luego el 70-80% es de tu círculo cercano. O sea, que la mayoría de los abusos, y mucha gente piensa, no, pero en mi familia eso no pasa. Bueno, pues puede pasar en muchísimas familias en las que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer esa madre? Pues me viene a la cabeza un caso que tuve no hace mucho en donde me admiró la reacción de la madre. Me admiró. Tenía 2 hijos, una niña y un niño, se lo dijo la niña, los cogió los dos, se los llevó de la casa, se fue a la policía, hizo que la niña se lo contara a la policía con ese dolor y con esa angustia que tenía esa madre, ¿no? Se lo contó a la policía le dijo que fuera al juzgado, fue al juzgado, lo denunciaron. Ese es el problema del menor, que lo tiene que contar en 7 sitios 7 veces, ¿no? Desgraciadamente, esperemos que eso cambie en breve. Y después avisó a sus familiares para que estuvieran en la casa cuando volviera el marido. Y en cuanto volviera, lo recibieran, le dijeran que tenían esa información, que hiciera su maleta y que se fuera. Y así lo hicieron. Entonces, cuando ella ya volvió a la casa, ya no estaba él y nunca más digamos, lo volvió a ver en ese sentido. Me pareció de una valentía y de una capacidad, ¿sabes? Lo que llamamos en psicología resiliencia, esa capacidad de salir adelante, Total. porque todos sabemos bien el dolor cuando te enteras de tu marido, que a lo mejor tú lo querías, que no te lo puedes ni imaginar. En este caso, ella no se lo podía ni imaginar y además hasta 24 horas antes sentía que su matrimonio iba bien. Es que es eso, bueno, ahora hablaremos también del perfil del abusador, cómo suele ser, pero no es una persona, desde luego, que sea poco inteligente y que, o sea, al contrario, es como que, bueno, o corrígeme si me equivoco, normalmente es alguien que dices, ¿cómo? O sea, ¿este es el que está haciendo esto? O sea, suele ser así, más o menos. Sí. Hombre, hay depravados, psicópatas que identificamos más fácilmente, como el caso del que tú has hablado en la presentación, ¿no? Pero la gran mayoría pasan por personas socialmente... Mira, yo he visto casos de pediatras, de todo. Bueno, pues de profesionales, de... Sí. Del que se supone que tiene que ayudar, ¿no? En teoría. No, el que cuida a los Sí, el niños. que cuida, eso es. Que normalmente además pues se buscan profesiones en donde tengan contacto con menores. Si ellos tienen ese deseo, esa parafilia, ese deseo sexual desviado desde hace tiempo, pues se buscan profesiones en las que puedan tener contacto y fácil con los menores, ¿no? Entonces, ahora cada vez tendemos a que, por ejemplo, ante un pediatra está mamá delante, ¿no? Pero eso hace 10 años no era Claro. así, ni hace 5. Bueno, es que estaban los niños ingresados y estaban solos en el hospital, no dejaban ni que los padres estuvieran, ¿no? Y ahora, afortunadamente, está cambiando eso bastante. Entonces, ¿cómo no vas a confiar en el médico? ¿Cómo no vas a confiar en el médico? Y el niño, si el médico viene a reconocerle, ¿cómo sabe que eso es un abuso? Sabe que no le gusta, pero ¿cómo sabe que eso es? Que no lo sabe. Salvo que ya tenga 12, 13 años, que ya empieza a darse cuenta que eso Claro. no es normal, ¿no? Pero el niño de 5, 6, 7, bebés. Mira, la semana pasada salió un caso, el caso considerado mundialmente el caso de mayor número de afectados, bebés afectados
que se conocen. Era en Australia y era un trabajador de guardería. Había estado en montones de guarderías y había abusado de bebés de 0 a 3 años. Madre de Dios. Y claro, por supuesto grabando, porque a su vez pues, elaboran pornografía de esos abusos, ¿no? Y no te puedo decir exactamente, pero 1.800 abusos definidos y comprobados había, ¿no? Y es considerado ahora mismo el mayor agresor sexual de menores, de bebés, además de bebés, que te impacta mucho, porque claro, cuando además van a introducir, por ejemplo, ¿no? Dedos o utensilios o el pene a los bebés, pues imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Bueno, es terrible. Este mundo Sí. es Pero terrible. hay que decirlo. O sea, aunque esto dura mucho escucharlo, pues hay que decirlo porque es que hay que hablar de ello, obviamente. Es que es así, es una realidad que existe. Bueno, de todas formas, luego más adelante ahondaremos un poquito en cómo suele ser el perfil de esa persona, de ese abusador, en qué contextos se suele dar más. E incluso te quiero preguntar por intentar entender a esta persona cómo puede su historial de vida influir en que acabe haciendo eso, intentando hacer un ejercicio que cuesta, pero de comprensión de por qué una persona puede llegar a hacer este tipo de barbaridades como las que acabas de decir. Pero bueno, antes quería seguir con lo que estábamos abordando. Y fíjate, has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, que por ejemplo el niño tiene que contar, bueno, el niño o la niña tiene que contar, no sé, en 7 sitios diferentes el suceso que le ha ocurrido. Entiendo, pues para verificar y comprobar de diferentes maneras que es verdad lo que está contando. ¿Un niño puede, o se conoce algún caso, conoces tú algún caso de un niño que se haya inventado algo y que luego, no, pues eso, que no hubiera ocurrido? Bueno, vamos a ver, el niño hasta hace muy poco tiene que repetirlo en muchos sitios, no para comprobar, sino porque tiene que contárselo a mamá, luego a Vale, la policía, luego al abogado, luego al juez, luego al fiscal, luego a la trabajadora social, a la psicóloga que hace la evaluación, es decir, claro, a tantísimos profesionales. Ahora mismo, bueno, no me quiero desviar, ¿no? Pero se está intentando que haya unas casas que se llaman las casas de la infancia, vale, copiado modelo de Islandia, Barnaus, que lo que se pretende es que haya una casa con todas comodidades para un menor, pues con columpios, con sitio agradable, y sean los profesionales los que vayan allí. Y todos los profesionales le hagan una única entrevista que ven a través de un cristal que queda grabada y que todos se hacen con esa única entrevista, para que el menor no tenga que repetirlo 8 veces, que es lo que ha ocurrido hasta, bueno, y que sigue ocurriendo en la mayor parte de España todavía, ¿no? Y me imagino que del mundo entero, desde luego en Latinoamérica también, ¿no? Aunque, por ejemplo, el otro día en México me contaban que allí les permiten a los psicólogos grabar y a nosotros, a un psicólogo privado, no nos permiten grabar cuando te lo cuentan, no porque no se puede, en fin. Entonces, lo primero, perdona, me he ido, pero bueno, no, era no, para no, no, para nada, Margarita, para nada. Todo súper interesante. Sigue tú contando lo que lo consideres. cuentan tantas veces por eso, el objetivo es que dejen de contarlo tanto. Y perdona, me tienes que recordar la pregunta objetivo. Sí, era si el niño, se conoce casos de que el menor pues mienta contando Vale, esto. sí, sí. Yo te diría que en principio el menor, sobre todo cuando es muy pequeño, no suele mentir. Eso es lo habitual, que no suele mentir. Yo he visto alguna mentira. He visto una mentira en adolescente, bueno, un adolescente de Vale, 16 años, que quería librarse de una regañuza por otro motivo y se autoagredió y bueno, entonces he visto invenciones y he tenido que trabajar luego con eso, ¿no? Con la invención y con el perdón, con el pedir perdón, porque además a lo mejor han denunciado a alguien concreto, ¿no? claro. O sea, que yo sé que existe. Lo he visto en adolescentes, no lo he visto nunca en menores. Claro, yo tampoco trabajo el día a día. Piensa que yo en la asociación trabajo en prevención. Lo que Mm, pasa es que nos llegan muchos casos, ¿no? claro. Pero que no trabajo el día a día con abusos. Digamos que lo que hace el psicólogo forense cuando trabaja con el menor es ver si hay indicios de veracidad o no, ¿no? Si es veraz la historia que cuenta, si es posible o si está repitiendo algo que le ha dicho algún otro adulto que cuente, ¿no? Vale, vale. Pero sí te digo que los que sí he visto, y para mí ha sido también súper doloroso, niños que han contado una historia o que han tenido, niños con 3 4 años, que han tenido lesiones,
anales varones y que mamá lo ha denunciado, que en el estudio psicológico han decidido que no, que la madre le ha influido y que se lo han inventado los niños. Yo ver en aquel momento claro que no, que la madre no tenía ninguna patología. Si la madre estuviera convenciéndole para que cuenten otra historia, también me parece un abuso, en este caso por parte de la madre, Claro, también de contenido sexual. O sea, que sea como sea, para el niño es abusivo, ¿no? sí, sí. Pero bueno, en aquel caso, entre otros, me vienen casos a la cabeza, ¿no? Cuando tú me hablas. Normal. 3 años después, los menores que ya tenían 7 años, 7 y 8 años, contaron en el colegio que papá seguía abusando de ellos, ¿no? Joder, Para macho. mí fue terrible, ¿no? De decir, Dios mío, ojalá me hubiera equivocado, porque además, digamos que los peritos forenses lo que me pedían es que yo ayudara a la madre a aceptar que los niños fueran con el padre, cuando yo ni siquiera creía en ello, ¿no? Ni siquiera creía que los niños estuvieran seguros. Y entonces es horrible. Y cuando pasa el tiempo y ves que se comprueba y que nos hemos equivocado los profesionales, yo siempre digo que si nos tenemos que equivocar, que nos equivoquemos a favor del niño. Es decir, que si el padre tiene que estar 6 meses sin ver al niño y luego es injusto, lo veo terrible para el padre. Pero peor lo veo que Total, para sí, sí, sí. el niño siga yendo con un padre o un abuelo abusador, ¿no? Entonces le pido al padre comprensión, le pido disculpas en caso, pero lo otro es que es terrible. Mira, esto lo hablaba el otro día con un amigo y justo hablando más de la violencia pues que puede o que existe, a la violencia física de un hombre hacia una mujer en una relación de pareja, ¿no? Lo que conocemos como violencia de género y justamente hablamos de eso, ¿no? De que, oye, la mayor parte de casos son verdad, pero qué pena que haya un porcentaje de casos que la mujer digamos, lo denuncie falsamente, porque eso es, digamos, una excepción que empaña todo lo demás y que, pues, quizá en este tipo de casos puede llegar a pasar algo similar. Lo mismo, a veces hay una cosa que dice, pues lo mismo la madre o el padre ha influido mal o el niño que ya no es tan niño, que lo mismo tiene 13 14 pues se lo ha inventado por lo que tú has dicho, una rabieta, tal, y quiere, pero, ostras, pienso que son cosas tan fuertes y sobre todo cuando se trata de menores, o sea, de menores me refiero a niños, pues eso, de 4 5 6 años, que casi por desarrollo evolutivo, o es como que no tienen esa capacidad de, digamos, de mentir de manera deliberada, y es como, ostras, joder, Además, los niños contaban un juego, pero si es que era un juego que tenían lesiones, es que cada vez que volvían de las visitas tenían que ir al Ujú. hospital. Y bueno, pues nada, que si tenía una fístula, que si tenía un no sé cuándo, en fin, lo atribuían a cosas variadas. Sí, hombre, yo te diría, yo me siento feminista, ¿no? Pero que mujeres desequilibradas hay. Entonces, mujeres desequilibradas que en un momento determinado hacen denuncias falsas, hay. Y yo creo que más que niños, más que Sí, menores, sí, seguramente sí. sobre todo menores. Piensa que la edad media de mayor frecuencia de abuso son los 6 años. Mm, Un niño de 6 años se va a inventar. Ahí está nuestro trabajo como profesional y claro. ahí está el trabajo de los forenses, de los psicólogos forenses, el trabajo de ver la veracidad del niño, porque el indicio más claro es que el niño te lo cuente o la niña. Digo niños porque también hay muchos varones, ¿no? Te hablo ahí de los varones, piensa que yo por edad también veo a muchas personas de edad, ¿no? Que buscan psicólogos de más edad, ¿no? Y entonces, bueno, la época de los colegios religiosos, piensa, ¿no? Los colegios religiosos que estábamos separados, los niños de las niñas, los internados, los niños que solamente había curas varones, que estaban sin poder casarse, sin poder tener relaciones sexuales. Es que había muchísimas probabilidades de que eso ocurriera. Totalmente. Y fíjate, acabas de mencionar este caso, ¿no? O sea, todo el tema y de hecho se habla mucho hoy en día de pues esos casos de la iglesia, de abusos a niños, pues, de curas que ejercen ese abuso a niños, y cómo de eso ha dado mucho bombo, pero como por ejemplo casos como el de Cote Cabezudo se ha silenciado tanto, ¿no? Ahora también lo hablaremos un poquito
poquito de, pues, oye, qué tipo de cosas aparecían o deben aparecer en esos vídeos, y qué tipo de personas conoce y qué tipo de personas muy, muy relevantes deben estar implicados en ese caso para que haya habido y siga habiendo, a pesar de que haya ya un documental en Netflix, como hemos comentado antes, en el nombre de ellas, en el que se habla de esto, pero fíjate todo lo que ha costado que haya algo en algún medio que lo cuente. Ahora lo abordaremos también, pero te quería preguntar, ¿o te has encontrado con casos en el que este abuso lo ejerza una mujer hacia un menor? Lo digo porque normalmente el perfil es, entiendo que de un varón, pero ¿hay casos en los que sea también una mujer? Sí, sí, sí. Y impactan, ¿eh? Impactan. Bueno, para quien nos oiga que no sea profesional, pues no somos de hierro, somos personas humanas y todas estas historias nos impactan, aunque por supuesto nosotros ni entramos a juzgar a nadie ni podemos hacer aspavientos, ¿no? Pero nos vamos a casa con ese dolor. Impacta mucho cuando es una madre. Sí, he visto casos de mujeres, menos, pero los he visto. Y por ejemplo, también me viene a la memoria de uno que me vino porque, bueno, por otra historia, pero era el hermano mayor que tenía 10 años más que la hermana, que abusaba y había abusado de la hermana pequeña durante toda su infancia, ¿no? Y luego resultó que el hermano era abusado por la madre durante toda su infancia. O sea que la madre había abusado del niño y el niño de la hermana lo veía normal, claro, si mamá hace esto conmigo, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi hermano? Y sí, sí. Bueno, y luego otro tipo de casos que la mayoría de los varones muchas veces no tienen conciencia de abuso, ¿Mm? es cuando es una mujer de 30 y tantos años o 40 o 20 y muchos, me da igual, y un niño de 12 o 13. Entonces te cuentan ya de adultos, no, mi primera experiencia sexual fue con 12. ¿Así? ¿Con 12? ¿Con quién? Pues con una amiga de mi madre ¿qué edad tenía? Pues supongo que 40. No, sabes que eso es un abuso, pero si yo tuve placer, bueno ya, pero tú tuviste placer, pero es un abuso, porque una señora de 40 no puede mantener una relación sexual con un niño de 11 12. Qué fuerte, me estás recordando, fíjate, se me acaba de venir a la cabeza, porque esto es lo típico, que lo mismo lo hablas y lo tienes ahí, pero ahora, hasta que no ha surgido esto que acabas de decir, no se me va a venir a la cabeza. Una persona cercana, de hecho ya se lo comentaré cuando lo vea, en torno a cuando tenía pues 12, 13 años, me contó que la persona que se encargaba de cuidarle en casa, que era pues una mujer, precisamente, bueno, pues hubo este tipo de cosas, ¿no? La mujer que encima el hijo también pasaba mucho tiempo en la casa, estaba casada, el marido también le conocían sus padres, todo. La mujer, bueno, pues imagínate, ¿no? No Pues llegaron ese a... sitio es bastante, bastante frecuente, sobre todo bueno, claro, yo en generaciones anteriores lo he oído muchísimo. Sí, sí. Y el varón no tiene conciencia hasta que tú se lo dices de que eso haya sido un abuso, porque habitualmente, pues si un niño de 12 13 años que empieza a tener sus primeros intereses sexuales, deseo sexual, su cuidadora empieza en el baño a tocarle y empieza bueno, no hace falta que expliquemos más, pues el niño no tiene conciencia y si luego tiene una relación con penetración con ella, pues lo considera su primera relación sexual y no va más allá. Y eso es un abuso. Y a eso hay montones de niños que han tenido su primera experiencia de esa forma. Qué fuerte, joder. Y si hubiera una, digamos, una proporción de cada 10 casos, ¿cuántos suelen ser más o menos de hombres y cuántos de mujeres? Pues mira, en España, que hemos hecho un estudio representativo, tú que ¿Mm? eres científico, sabes lo que es que la muestra sea representativa de toda España, hemos encontrado que el 90 y algo es de varones De varones. y de toda la muestra. Pero hay un 7% de mujeres que han abusado de niños y de niñas. Y fíjate, de este estudio representativo, a mí lo que más me impactó de todos los resultados, que no voy a entrar en todos ellos, pero sí en esto, es que, bueno, 2 de cada 5 adultos relatan haber tenido algún tipo de situación abusiva durante su infancia. 2 de cada 5 en España, que nos consideramos un país, no sé, democrático, avanzado, 2 de cada 5. Pero 1 de cada 35 con penetración. 1 de cada 35, imaginemos un colegio. Y con penetración no hay diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, hay tantos varones como mujeres
que han sido penetradas durante su infancia o adolescencia por adultos. No me digas que no es llamativísimo, ¿no? Ahí no hay Hombre. diferencias de sexo, porque en tocamientos, en otro tipo de cosas, las mujeres siempre tienen más proporción, ¿no? De abuso, pero en penetración no hay diferencias de sexo. Me impactó. Sí, 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 o sea, vamos, es desde luego una cosa que quizá no se no sé, no es esperable, desde luego. Nada de esto es esperable, pero en fin, más todavía si cabe. Mira, justo estábamos hablando del tema del perfil, ¿no? Si solía ser más hombres que mujeres, y efectivamente, pues así suele ser. Pero hubo una aclaración que hiciste y que me parece fundamental mencionarla aquí, ¿no? Y es que la grandísima pues, parte de abusadores sexuales son hombres, pero que aquí es la diferencia. Eso no quiere decir que haya muchos hombres abusadores, sino que un mismo abusador suele abusar hasta de 250 menores de media a lo largo de toda su vida. Y aunque es un dato que me deja, pues, igualmente perplejo y que creo que es relevante mencionar aquí, ¿no? Porque quizá una persona puede estar escuchando y decir, guau, pues ahora todos los hombres de mi alrededor, a ver si... O sea, son hombres, pero es un hombre que lo mismo lo hace con un montón de niños. Y ojo, eso no quiere decir que no haya que estar pendiente de ciertas cosas. Y por eso, después de esta pequeña aclaración, que no sé si ahora querrás aportar alguna cosita más, pero quiero hacerte esta pregunta y es, ¿cómo podemos detectar a un abusador? ¿Hay algún perfil típico que se repita más? ¿Cómo suele ser su comportamiento? Ojalá tuviera una señal en la frente y dijéramos ¿no? Ojalá, pero ¿qué va? Puede ser un seductor, puede ser un magnífico profesor, puede ser un abuelo cariñoso, puede ser un padre excepcional y puede ser tu hermano mayor o tu primo o el amigo de tu hermano mayor, ¿no? Que cuando va a tu casa juega contigo. Qué cariñoso tus amigos, cómo juegan con tu hermanita, que se pasan horas con ella entretenidos, ¿no? La coge en brazos, sí, pero mientras que la está cogiendo en brazos, a lo mejor con toda la familia delante, le está haciendo algo. Entonces, no hay ninguna cara. Claro, ¿qué perfil conocemos? Conocemos el perfil de los que están en prisión. Ahí sí hay estudios de los que Claro. están en prisión. Ahí sí tenemos dos perfiles. Y te hablo si quieres brevemente de Sí, ellos, sí, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Por un lado, pero claro, los que están en prisión son los mínimos. Es la puntita del iceberg. Los estudios que tenemos en prisión, todos coincidimos en que hay dos tipos de perfiles. Uno más malvado, más psicópata. Digo psicópata porque es el término que popularmente todo el mundo entiende, ¿no? Pero bueno, para nosotros es el antisocial, que es la persona que no tiene sentimientos, que no empatiza, que no se pone en el lugar del otro y que suele ser narcisista. Entonces va a sus deseos, a sus necesidades y si le atraen los niños y el niño chilla o sufre, pues me importa tres pepinos. Y además muchas veces con violencia, y si no con seducción, con lo que sea para su satisfacción. Ese, cuando se identifica, es fácil de identificar, pero hasta que se identifica, como tú bien sabes, lo podemos tener en toda la sociedad, por todos sitios, incluso en política, en profesorado, en colegios, en todos los sitios hay antisociales, ¿no? Y luego habría otro perfil del tímido, del hombre, vamos a ponerlo en varón, ¿no? Que no tiene recursos para ligar y que no sabe ligar con personas de su edad y que se siente más seguro con chavales de 11, 12 años, ¿no? Y que entonces, bueno, pues como el raro por tímido. Ese tiene mejor pronóstico de evolución porque ese se siente culpable y cuando le explicas que lo que ha hecho está mal, lo entiende. El otro es que le da igual, ¿no? Pero es más un perfil de timidez, para entendernos. En psicología sería el evitativo, que tiene dificultades de relaciones Falta de interpersonales, habilidades sociales, digamos, con los iguales, ¿no? De alguna manera. ¿no? Esos serían los dos perfiles que vemos más en prisión. Sí, sí, sí. Vamos a centrarnos sobre todo en el primero, ¿no? Pero, o sea, te quiero hacer alguna preguntita más sobre el primero. Pero es verdad que este segundo sí que obviamente veo más capacidad de cambiar a esa persona y darle herramientas para que obviamente se vea capaz de poder, pues, establecer cualquier tipo de relación, ¿no? Con una persona que, pues, oye, tenga a nivel de edad, tenga mucho más sentido, desde luego. Pero, bueno, mira, antes de preguntarte acerca del primer perfil, digamos, quiero saber si hay algún tipo de contexto en el que estos abusos puedan ser más comunes o también es tan variado como puede ser ese perfil. Por ejemplo, un campamento, o la sala de un pediatra si va un niño de 10 años solo, por decir algo. ¿Hay algún contexto más típico en el que hay que estar más alerta? La alerta tiene que estar siempre que tengamos hijos, en que los hijos son vulnerables y que los padres y los educadores somos responsables de lo que les ocurra.
Entonces tenemos que mantener con ellos una relación de confianza máxima para que ante cualquier cosa que les ocurra se sientan en confianza de contárnoslo. Porque el abusador, como tú bien has explicado antes, una vez que es un abusador puede abusar de un niño detrás de otro. Entonces, si todos los niños se callan, pues es que no lo vamos a saber. El niño o la niña tiende a contárselo primero a su mejor amiga y la mejor amiga tiende a callarse. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los centros escolares? Darles recursos, hablar de las personas de seguridad, que tienen que tener varias personas de seguridad, unas en el colegio y otras en casa, que tienen que ser mayores de edad las personas de seguridad, que si una amiguita de 8 años te cuenta que le ha pasado, tú tienes que ir inmediatamente a tu persona de seguridad a contárselo. En fin, lo que le damos es recursos a los menores, pero no para que resuelvan el problema, lógicamente, sino para que pidan ayuda a los adultos. Y fíjate, Sergio, que en mi experiencia, no es la ciencia, pero en mi experiencia, los adultos no estamos preparados. En la mayoría no estamos preparados. No te puedes imaginar el trabajo que nos cuesta llegar a los centros educativos. Basta que les digamos que el tema del que vamos a hablar gratuitamente es el tema de los abusos sexuales para que, bueno, vale, sí, les llamaremos, y no nos llaman. En cambio, violencia de género, nos llaman inmediatamente. Pero si de violencia de género, afortunadamente, ha cambiado muchísimo la historia, si afortunadamente en España ya todo el mundo sabe lo que es la violencia de género, por favor, vamos a preparar a los padres, a los adultos, a las madres, a los tíos, a los abuelos, porque nos quedamos absolutamente bloqueados. Y ahí también tengo muchos ejemplos que me vienen a la cabeza y que, bueno, no voy a contar, pero de adultos bloqueados que se lo cuenta a la menor y que el adulto no hace nada. No hace nada porque el adulto se disocia y hace una amnesia de eso. Y se queda tan impactado que no sabe qué hacer. O sea, imagínate que te dicen que el abuelo, tu padre, te lo dice tu sobrina, está abusando de ella. Y tú ahora empiezas a acordarte que de pequeña a ti te pasó alguna cosa, pero ¡pum! Pues tú no ayudas a la niña, te quedas bloqueada y no dices nada, ¿no? O que eres una profesora que este tema no estás preparada y dices, uy, yo no hago nada, que lo hagan sus padres o que... Y no le das respuesta al menor. Entonces, los que tenemos que estar preparados somos los adultos, las personas adultas. Y también le tenemos que dar recursos a los menores. Nosotros hemos hecho dibujo animado, hacemos teatro, hacemos cosas lúdicas para los menores, para llegar a ellos de una manera lúdica, a través de juegos. Pero los mayores, que sepamos que esto no es ningún juego, que tenemos que saber, y los profesionales de la psicología, y los profesionales del derecho, y los jueces, bueno, si tienes la oportunidad de ver el nombre de ellas en Netflix, lo verás, ¿no? Los abogados, los jueces, cómo reaccionan, no están preparados a este tema, no entienden lo que es un trauma, no entienden, pero bueno, ¿usted por qué volvió? Pues si volvió, pues sería porque quería. Vamos a ver, que es que el abuso es así, que el abusador repite el abuso una y otra vez porque se aprovecha del bloqueo psicológico que tiene digamos, La persona, la víctima. claro. Y también cuando la víctima es adulta, pero mucho más si es un adolescente, preadolescente o una niña o un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué un cura abusaba de un mismo niño 10, 15 veces o todo el curso escolar? ¿Por qué volvía el niño? Porque ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Por qué volvían las niñas al fotógrafo, Cote Cabezuda? ¿Qué hacía? Si las amenazaba, si estaban bloqueadas. Pues eso es lo que tiene que entender también el adulto. ¿Qué ocurre cuando hay un trauma? Y sobre todo cuando hay un trauma complejo. Pues es que, bueno, antes de nada, decir que en la página de Conciencia hay muchos recursos también para usar con los niños, o sea que ir a echarle un vistazo, si los podéis difundir, pues es genial. Y también decir en este momento que agradezco, bueno, Margarita también un montón, que compartáis este episodio donde lo estéis escuchando, que le llegue a más gente, que lo compartís por grupos de WhatsApp, que le hagáis captura de pantalla y lo compartís por redes sociales, porque creo que al final cuanto más difusión se dé a una cuestión tan importante, pues muchísimo mejor. Y a ver si también llega a otras personas que tengan sus podcasts y que quieran entrevistar a Margarita, y en fin, y empezamos a hacer que esto no sea algo silenciado, no callado, como muchas veces pues ocurre. Te quería preguntar, ¿por qué en los colegios, por ejemplo, el tema de violencia de género sí se aborda mucho y esto como que son más reticentes? ¿Cuál es la razón? Yo creo que el miedo. Yo creo que el miedo.
fíjate que este año hemos hecho otro episodio. Nosotros tenemos los dibujos animados, es ya una pandilla que les van ocurriendo cosas, ¿no? Entonces hemos hecho un nuevo capítulo que es sobre violencia de género, para prevención de violencia de género. Vale. Entonces, con este de prevención de violencia de género, hemos entrado en algunos centros educativos y hemos relacionado esto con los abusos. Y a partir de ahí ya nos han conocido, pero ha sido a través de la prevención de violencia de género. Porque yo creo que hay miedo, pues no sé, yo les digo, pero ¿qué pensáis? ¿Que vamos a enseñar películas porno a los menores? ¿Que vamos que somos personas sensatas en la asociación, somos profesoras universitarias la mayoría, ¿no? Y por lo menos digamos, las fundadoras de la creación somos todas profesoras universitarias, que eso no te evita, porque ya hemos visto, ¿no? Que en todas las profesiones Sí. hay personas desequilibradas y hay abusadores, pero que en fin, que pueden confiar, ¿no? Y si no, pues buscar personas de su confianza, que estén preparadas, que hay en España, pero que en España y que te pueden oír este podcast en México, en Sí, sí, Colombia, total. el sitio, ¿no? Que busquen personas preparadas que den charlas en sus centros escolares porque los adultos tenemos que estar preparados. Ojalá Totalmente. cuando yo termine la carrera, ojalá me hubiera encontrado a alguien que me hubiera preparado, porque la verdad que aprendí a base de miedo y de bloqueos, ¿no? Y es lo que me gustaría que nos siguiera pasando, ¿no? Que lo que yo pueda aportar, pues ahí está. Bueno, pues desde luego tú, Margarita, estás contribuyendo un montón a que pues esa carencia que tú tuviste como profesional, pues no la tengan otros profesionales y por supuesto también otras personas que no tienen por qué ser profesionales para conocer esta información. Te quería preguntar, porque en esta clase también comentaste que el 85% de las personas abusadas sexualmente no lo cuenta. Bueno, sabemos que hay un porcentaje que quizás es por esa amnesia que hemos hablado, por esa disociación, pero cuando esa persona cuando esa persona lo recuerda, lo sabe, incluso es una persona ya de 15, 16 años, como algunas de las chicas en el caso de Cote Cabezudo, ¿por qué? Porque claro, tú esto lo hablas con la gente y te dice, pero, porque yo el otro día simplemente hablando con gente cercana, les dije que te iba a entrevistar, les comenté un poco este caso y me decían, pero ¿y por qué esas chicas seguían volviendo? ¿Por qué no lo decían? Claro, se da como a entender, pues es que lo mismo que querían. No. O sea, es que hay Lo cosas mismo que no por entienden. dinero. Claro, Sí, claro, pero bueno, Sergio, tú eres psicólogo y puedes sí. entender de cómo funciona un trauma, ¿no? Una situación traumática. Mm. Pero bueno, todo el mundo no lo entiende, pero bueno, tu objetivo como psicólogo precisamente es llevar la psicología, ¿no? Al público general. Y en ese sentido, pues tenemos que difundir cómo funciona un trauma, cómo ocurre y cómo se queda la persona que ha entrado en trauma. ¿Y por qué vuelve? Pues porque mira, en el caso, y ya vamos metiendo alguna píldora con el caso de Lo que tú quieras, ve metiendo. pues, como mientras que abusabas de ellas, las grababa. Ellas no lo sabían en aquel momento, pero las grababa y le hacía fotos y grabaciones, pues luego se las enseñaba y le decía, pues lo mando a tu colegio, se lo mando a toda la clase, como no venga el jueves que viene. Una niña de 14 años, de 15 años, que lo que quería era unas fotos para presentarse a un casting de Zara, para salir con ropa de Zara o de Mango, pues imagínate que le manden al colegio. Y lo hace, porque es que él lo hacía, lo hacía, ¿no? Algunas que no volvieron, bien que saben que lo hacía, ¿no? Entonces, primero por las amenazas tan tremendas. Eso en este caso. En otro caso es, bueno, pues como no vengas tú, se lo voy a hacer a tu hermanita. Bueno, pues yo conozco montones de niñas que se han sacrificado ellas, que iban, digamos, voluntariamente, entre comillas, Sí, sí. decir esto, para que no se lo hiciera a su hermanita. O mato a tu mamá. Tú piensas que con 6, 7 años la mente es literal, ¿no? Y lo que nos dicen lo tomamos literalmente. Y si un señor me dice que va a matar a mamá, yo me lo creo. Aunque sepamos, los adultos sepamos que eso no va a ser posible o no la va a matar, ¿no? Pero yo me lo creo. Si me creo, bueno, pues cuento de Caperucita Roja, ¿no? Claro. Que se lo come, ¿no? Pues, o me creo otras cosas, no voy a decir, ¿no? Pero bueno, los Reyes Magos, ¿cómo no me voy a creer que tú vas a matar a mamá? Claro que me lo creo. Y como me lo creo,
pues antes de que tú mates a mamá yo vuelvo a la hora de tu siesta para que tú no mates a mi mamá, ¿no? Y en el caso de las niñas adolescentes, las amenazan con difundir las fotos y luego las difunden, porque en el caso de Cote Cabezudo, luego las vendía los vídeos una página pornográfica, ¿no? Entonces, ellas han sufrido no solamente en aquel momento, sino que han estado 15, 20 años asustadas, angustiadas, con el miedo a que en cualquier momento apareciera un vídeo o de ella desnuda o con abusos, bueno, en fin, terrible. Madre mía, ahora mismo es que se me vienen 800.000 preguntas, pero te quiero hacer una que es, creo, la que más puede ayudar a la gente, tanto a difundirla como incluso si hay una persona que lo esté escuchando y pueda estar sufriendo algún tipo de abuso de este tipo. ¿Cómo debería actuar una víctima ante el chantaje de un agresor? Denunciando, sin ninguna duda. Una víctima es una víctima, una persona, aunque tú las primeras fotos, imagínate que tú eres modelo profesional y haces unas fotos que quieres, desnuda, porque te da la gana. Bueno, pues las haces porque te da la gana. Pero si luego te amenazan con algo con lo que tú no estás de acuerdo, ahí ya también hay un abuso. Entonces denunciando, es que no te queda más remedio. Y confiando en alguien de tu confianza que te acompañe a denunciar, que te ayude, que te comprenda, porque la denuncia es un proceso muy duro y hay pocos abogados también preparados, ¿no? Entonces, sí, pero vaya, ¿qué te voy a decir? Denunciando, por supuesto. Acudiendo también a algún profesional de la psicología que esté preparado, porque perdona que meto también un inciso. También recuerdo pacientes que me han contado, no, es que yo se lo conté a mi psicóloga anterior y me dijo que, bueno, que de eso hacía mucho tiempo, que eso ya, ¿para qué tocarlo? Que hacía mucho tiempo que había pasado. Hombre, pues si ahora tienes dificultades en tus relaciones sexuales con tu pareja, aunque haga mucho tiempo que ha pasado y fue un abuso y fue una agresión sexual, pues claro que hay que trabajarlo. Pero ¿qué pasa? Que si la propia psicóloga está bloqueada, pues es que no puede trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues Antes has dicho una cosa que se me ha quedado ahí, que es cuando has dicho lo de, cuando especialmente un niño que se cree literalmente todo, has mencionado el tema de los Reyes Magos y también has comentado pues cómo en el caso de Cote Cabezudo incluso usaba este contenido para difundirlo en páginas pornográficas y también has dicho antes, yo voy hilando un poco todo, que cuando decís de ir a dar charlas a colegios, se piensan que vais a poner pornografía, tal, lógicamente, pero tú fíjate es que el otro día viendo un documental de estos, hubo una frase de uno de los colaboradores que me encantó y decía que hoy en día podemos tener a un niño que, bueno, esto de que, esto lo voy a añadir yo, pero fíjate, un niño puede que esté o que haya sido abusado teniendo 10 años, que ese mismo niño a través de su móvil pueda estar consumiendo pornografía y que ese mismo niño pueda estar creyendo todavía en los Reyes Magos. O sea, es que es una no, barbaridad. claro, ahí tienes un libro magnífico que es de los Reyes Magos al porno. Sí, claro, de una criminóloga muy, Ostras, no lo conocía, me lo apunto. Sí, sí. sí, una criminóloga muy interesante, muy importante, que justo se llama así, ¿no? Como efectivamente, cómo pasan de creer en los Reyes Magos, pero al mismo tiempo están viendo el porno, ¿no? Sí, ahora mismo pueden estar abusando de nuestro hijo en la habitación de al lado y nosotros ni enterar. Bueno, toda la vida han podido estar abusando en la habitación de al lado, ¿no? Pero ahora, estando el niño solo en la habitación o la niña sola en la habitación, lo que hace que se complique todo, ¿no? Con el porno online, con el porno, con las fotos, con todo. Claro, Internet ha tenido muchas cosas buenas, Claro. como esta, que podamos tú y yo estar haciendo una entrevista, cada uno en un punto de España, pero tiene otras muchas cosas que hace que todo pase más rápido, ¿no? Total. Al final, también esta industria, ¿no? del porno sabe que rápidamente tiene que fidelizar cuanto antes a sus futuros clientes y qué mejor etapa para hacer eso que cuando un niño está en plena, digamos, con ese cerebro, ese desarrollo del cerebro, sobre todo a nivel más emocional, sin que esté desarrollada esa parte racional que más o menos en torno a los 25 es cuando se finaliza su desarrollo y que eso se quede también en el imaginario ya como normal de ese niño, incluso, bueno, claro, de esa niña, porque hoy en día se puede meter a ver pornografía a cualquiera, da igual que seas chico o chica, desde muy pequeñito, pues como al final también incluso se va perpetuando eso, ¿no? Y es muy peligroso y desde luego es algo que hay que visibilizar y hablar de ello cada vez más. Mira, Margarita, al final, lo que te quería comentar antes, ¿no? Obviamente estos casos pues son deleznables, o sea, es que
pues nos producen asco, no sé cómo queramos decirlo, pero obviamente el abusador, y haciendo un ejercicio de comprensión, de empatía, es una persona que tiene un pasado y que obviamente eso ha podido influir en lo que él hace ahora. Es decir, porque lo haya visto, por diferentes cuestiones, no sé hasta qué punto también puede influir ahí un poco la genética, pero te quería preguntar, ¿cómo suele ser el pasado de un abusador, al menos de esos que sabemos un poquito más de su perfil? Y sobre todo también si es posible rehabilitar o reinsertar a una persona que ha hecho esto en tantas ocasiones, especialmente si es en ese primer perfil que has explicado antes. Bueno, por un lado, si la pregunta tiene que ver con que si un menor abusado se convierte luego en abusador, yo te digo que no, porque entonces las abusadoras serían las mujeres. Entonces el 95%, o sea, las cuentas son fáciles. Si el 95% de los abusadores son varones y abusan de niñas, pues hay algo que no casa. Si luego las personas abusadas van a ser abusadores, tendrían que ser en la siguiente generación todas las mujeres abusadoras. Entonces, no, el haber sido abusado te puede producir muchos trastornos psicológicos, muchos, también ninguno. No vamos a decir que todo el mundo se queda traumado, pero te puede producir mucho. Y uno entre muchos puede ser que sexualmente tú, te has excitado. Acuérdate del ejemplo que decía antes, un niño con 11 años que es abusado por una mujer o por un ¿Vale? hombre de 38 y tiene excitación y se excita con eso. Las primeras excitaciones sexuales tienen una impronta muy fuerte, se quedan muy grabadas, ¿no? Entonces pudiera ser que luego siguiera disfrutando con situaciones parecidas, ¿no? Pudiera ser. Pero en principio, el que haya sido abusado, ni muchísimo menos te convierte en abusador de futuro. Más bien te convierte en personas con problemas de depresión, de ansiedad, de Vale. bloqueo, de trauma, etcétera, etcétera, ¿no? De problemas sexuales, por supuesto. ¿Y puede haber o sea, ¿y puede ser algún otro factor o diferente al de haber sido abusado? ¿O es algo que va más, digamos, intrínseco en un hombre? Por algún Hombre, motivo. fíjate Más tú, genético, más. lo que tú estás diciendo de la pornografía es clave. Claro, la pornografía es ficción en muchísimos de los casos y es una ficción que excita. Y entonces, bueno, pues si tú estás viendo pornografía de todo tipo, estás viendo pornografía con menores o pornografía con muñecos o pornografía con muertos, pues si a ti eso te excita, pues luego puedes estar buscando en la realidad algo que no es, que es un delito, que no es correcto, ¿no? Y que en fantasía, bueno, lo que tu fantasía te pida, pero en la realidad eso no se puede hacer. Claro, en el momento que hay vídeos pornográficos de todo tipo, pues la pornografía es un elemento clave en la formación de los menores y sobre todo en la formación de los y adolescentes, porque son los que más acceso tienen a los teléfonos móviles y a las tablets. Con niños de 7 años, afortunadamente, si tienen unos padres sensatos, pues no, ¿no? Entonces, la pornografía, a mí me encanta que te vayas a dedicar al tema de la pornografía, luego te daré también, sí, el nombre de algunos que han escrito sobre estos temas y son importantes porque fíjate tú, también hace 15, 20 años, cuando se hablaba de la adicción al sexo, también los propios profesionales te miraban como, los propios psicólogos, te miraban en adicción al sexo, oye, pues si uno quiere más sexo, pues quiere más sexo. Pues no, mire usted. También recuerdo, fíjate, una paciente mayor que me decían que no podía más porque el marido siempre quería y además, pues bueno, sabía que iba a prostíbulos, sabía que había tenido amantes y cuando le pregunto yo, bueno, pero de media, pues una mujer de más de 60 años, ¿no? Y me dice, no, pues de media 5 o 6 veces al día. De toda la vida. Yo no sé cómo esa mujer había sobrevivido a eso. Está claro que él tenía una adicción y le dije yo, bueno, perdona, pero es que tu marido tiene una adicción grave sexual. Eso no es normal. Ella, que se había casado jovencita y que no conocía a otro varón, pues pensaba que aquello era absolutamente normal, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la adicción al sexo no se ha, bueno, en ese caso esa señora no tenía por qué saber, ¿no? Pero no se ha considerado un problema y es un serio problema la adicción al sexo.
Y la adicción al sexo, sobre todo, viene a través de la pornografía. Claro, al final, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando, realmente adicto casi que se puede ser a prácticamente cualquier cosa que digamos que no te puedes separar de ella, que te domina, que te afecta en otras áreas de tu vida y que te está generando pues consecuencias negativas. Obviamente, eso se puede considerar adicción, igual que hoy en día pues están apareciendo cada vez más adicciones incluso a la comida menos saludable, a la pornografía, a los videojuegos, a las casas de apuestas. También, por supuesto, La esta es gimnasia, otra. a todo, todo. Efectivamente, ¿no? Todo lo Efectivamente, que sí. te haga hacerlo de manera compulsiva y no puedas parar de hacerlo, eso es una adicción grave. Totalmente. Y justamente lo que te había preguntado antes, con respecto, por ejemplo, al caso de este perfil más psicopático, ¿no? Como puede ser quizá, por lo menos hasta lo que he escuchado, el de Cote Cabezudo, ¿es posible rehabilitar y reinsertar a una persona que ha hecho esto en tantas ocasiones? Ay, yo ahí, fíjate, hay quien trabaja, ¿no? Y quien trabaja en prisión con psicópatas, para entendernos, ¿no? Yo no me fío, porque claro, una de sus características es que son embaucadores. Entonces te pueden decir que sí, que por supuesto, que ya lo han comprendido, que se han puesto en el lugar de pedir perdón, embaucarte, engañarte y luego salir a hacer lo que les dé la gana, porque como no tienen empatía, o sea, por definición, la psicopatía no empatiza con el que tiene enfrente y son teatrales, ¿no? Son embaucadores. Pues yo considero que también hay que trabajar con ellos, por supuesto, que hay que trabajar con todas las partes, que no hay que rechazar a nadie y que hay que integrar al abusador en el sistema y darles ayuda y darles recursos, por supuesto. Pero yo personalmente, como Margarita, pues yo prefiero no trabajar con ellos porque no sabría hacerlo bien, ¿no? No Claro. sabría hacerlo bien. O pienso que sería, que me podrían engañar. Igual que me puede engañar un drogadicto. Yo Claro, tampoco sí. trabajo con adicciones. ¿Por qué? Porque puede venir a la consulta todas las semanas, decirme que no consume y como yo no le hago una analítica, pues engañarme. Entonces, claro que tienen que estar en el sistema, claro que hay que pensar en terapias y ayudas para ellos, por supuesto que sí, pero yo no me dedico a ello. Sí, quizá de alguna forma pues la integración puede hacerse de alguna forma, pero que no esté, digamos, en su contexto, que no haya, pues, lo que suele ser el típico perfil de la víctima, ¿no? Que pueda, digamos, esa persona aprovecharse. No sé, desde luego es complicado y al final, pues, que la gente que no se imagine un poco cómo es este perfil, pues que también vaya a ver el documental de En el nombre de ellas. Incluso, fíjate, se me viene a la mente el caso de Garavito, imagino que te sonará. Garavito es una persona que violaba y mataba, o sea, este ya es un caso muy, muy bestia, que le entrevistó un periodista vasco, ahora mismo no recuerdo cuál es su nombre, pero la cosa es que tiene la entrevista en varias partes, está en YouTube, creo que se hizo en Movistar, y ese es un perfil que tú le ves hablando en la entrevista con ese periodista, la frialdad con la que habla, que desde luego tonto no es, lo que tú has dicho, ¿no? Cómo te puede incluso engañar, llegar a hacerte querer y que tú pienses, yo hasta lo pensé sabiendo lo que había hecho esa persona y viendo la entrevista, digo, es que este tío se puede hablar conmigo, a mí me engaña, si es que a mí me engaña, es que, Claro. y sabiéndolo ya, tú lo escuchas y dices, porque lo sé, si no lo supiese, yo con este me pongo a hablar por la calle y yo no me imagino que hayan violado y matado a más de 200 niños. O sea, y este caso existe y los hay. Animo a que la gente lo vaya a ver para que se pueda imaginar cómo puede ser un perfil de este tipo y por qué, pues al final Margarita también dice y duda de esa dificultad en rehabilitar y reinsertar a una persona al 100% en la sociedad de este tipo. Y justo en relación a esto, ¿cómo crees entonces que debería actuar la justicia ante un perfil, por ejemplo, como el de Cote? ¿Crees que debería ser cadena perpetua? No sé si tienes algo de esto. Bueno, ahí ya lo veréis porque ya tiene su sentencia, entonces, bueno, pues ya veréis, ¿no? No están contentas las chicas con la sentencia, hubieran esperado más, ha costado 10 años de juicio, pero bueno, eso no me toca a mí opinar, eso yo confío en la justicia, aunque a veces la justicia cometa injusticias, lógicamente, a veces los profesionales de la psicología también lo hacemos mal, yo
la primera, pero confío en la justicia. Entonces, bueno, pues es algo que tienen que decidir ellos, ¿no? Sí, Y claro, también los que legislan, también las leyes, ¿no? También las leyes. efectivamente, la cuestión aquí es cómo a veces la justicia puede diferir un poco en función de cuál sea la persona que cometa el delito y que no sea, pues eso, con el mismo rasero siempre. Y ya veréis cómo en este caso, pues se ha levantado la mano muchísimo con esta persona, pues al final porque parece ser, ¿no? Que, y presuntamente, yo obviamente no sé nada, no sé nada del caso, no he visto el sumario ni muchísimo menos, pero hay muchas personas, incluso, o bueno, muchas o unas cuantas, que pues parece ser que tienen bastante renombre en diferentes sectores, del deporte, de la política, tal. Y bueno, pues es una persona que parece ser que tiene muchos contactos y todo esto ha hecho pues que a este caso pues se silencie, que no se quiera hablar de ello en muchos medios de comunicación y que incluso el periodista Melchor Miralles, que es el que tuvo las narices de dar voz a esto, pues haya sufrido también una censura enorme e incluso de esas propias víctimas hayan incluso sido rastreadas y seguidas, cosas que no se hacen a veces ni con terroristas, que incluso no se haya revisado más de lo que se hubiese revisado con una persona normal. O sea, si se enteran que yo estoy haciendo lo que estaba haciendo Cote Cabezudo, a mí ya te digo que, vamos, cae todo el peso sobre la ley, como debería ser, pero en una persona así, como cuando puede tener contactos, hay otras personas que interesan y tal, y ahí todo el mundo se silencia. Incluso, fíjate, como menciona Melchor en esta entrevista con Ale Fidalgo, que también la dejaré por la descripción, cómo hasta el feminismo más institucional, más, ¿no? Que recibe también esas ayudas públicas, ha silenciado esto, que únicamente, por lo menos en enero, cuando se hizo esta entrevista, si no recuerdo mal, una asociación de Irún fue la única que habló de ello y era una asociación que no tenía subvención pública, como canales de televisión que muchas veces hablan pues de eso, ¿no? De violencia de género, de que está genial, por supuesto, de ante este caso se han callado. O sea, yo creo que este caso es un ejemplo de cómo la hipocresía a veces puede llegar a ser un poco grande y cómo se puede llegar a asomar ese o a priorizar ese interés propio y ese miedo y a que todo el contexto, digamos, sea cómplice de ese suceso por el miedo a las consecuencias que pueda haber, que puedan sufrir, al miedo a la censura, que le te echen de un trabajo, incluso algo más grave. Pero bueno, no sé, esto al final sé que ha quedado una chapa un poco grande, pero tenían la necesidad de soltarlo, Margarita, y creo que es necesario mencionarlo, que ya la gente saque sus propias conclusiones, viendo esta entrevista, viendo el documental, viendo también las declaraciones que hicieron dos de las víctimas en la televisión de Málaga, en la que tú también apareciste, que también lo dejaré en la descripción. Pero bueno, oye, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero no Sí, sé pero tú las si quieres conclusiones, comentar algo de verás, esto, Margarita. sí, sí quiero comentar. Verás, Cote Cabezudo, para que la gente que no conozca el caso, es un fotógrafo, primero es un dentista de San Sebastián, que luego va cambiando su profesión a fotógrafo, y es un fotógrafo de plena confianza en San Sebastián, prestigioso. Y bueno, pues que es al que todo el mundo acude para hacerse cualquier tipo de foto, tanto institucional como fotos para books, para lo que sea. Entonces, bueno, lo que se ha visto después de años, cuando las chicas han podido empezar a hablar y alguien las ha escuchado, es que entre foto y foto iba grabando y abusando y violando a algunas que eran adolescentes, preadolescentes, adolescentes y algunas ya mayores de edad, ¿no? Entonces, cuando han sido mayores de edad, aunque era claramente también un abuso desde mi punto de vista, pero bueno, esas no han tenido, digamos, sentencia, ¿no? Por ser Vale. mayores de edad. Entonces, lo primero que tiene este señor no es solamente muchos amigos, es que tiene muchos vídeos grabados, no solamente de las chicas, sino de amigos suyos. Eso es lo que explica, porque si no, no se entiende. Entonces, claro, si resulta que tú en un momento determinado de fiesta te dicen, oye, pues hay un fotógrafo que allí, pues ven a mirar. Y mientras que tú estás mirando y además de mirar estás haciendo otras cosas, te está el otro grabando sin que tú lo sepas y tiene ese vídeo, pues ya te tiene pillado para siempre. Y si tú tienes poder, pues hacer lo que sea con tal de que tu nombre no salga. Porque a lo mejor eres un hombre prestigioso o un hombre que está o en la política o eres periodista o eres efectivamente alguien conocido. Entonces,
Lo que tiene este señor eran muchos vídeos grabados de gente importante que ellos no sabían que les grababan mientras que estaban allí. Eso es una Alucinas. cuestión, es una cuestión. Y además esos vídeos muchos los sigue teniendo, porque ya lo veréis, ¿no? Eso es lo que pensamos, ¿no? Lo que piensa todo el mundo que ha visto el documental. Y lo que piensa la fiscalía. De todas maneras, yo no entiendo que la sociedad, bien, hay gente importante que no quiere que aparezca su nombre, ya, pero, ¿qué pasa para que los psicólogos de San Sebastián no atiendan a estas chicas? ¿Qué pasa para que los abogados de San Sebastián, todo el mundo estaba implicado, es que todo el mundo no Es, podía estar implicado, es que no es eso. atiendan a estas chicas, que ha tenido que ser un abogado de otra ciudad, un abogado que es más valiente que nadie, que es un Juan sin miedo, que ha pasado para que tengamos que atender online a las chicas desde Málaga porque en San Sebastián no les atienden ni acudiendo al ayuntamiento, ni acudiendo a ningún sitio. No se entiende, yo no lo entiendo y me duele que en mi país tengamos esa reacción, ¿no? Y quizás tú no lo sepas, Sergio, pero este documental lo compró Disney. Cuando nosotras nos llaman para colaborar, Cuéntalo porque esto es una cosa que, en fin. no entendemos nada. Lo compra Disney y Disney supervisa todo el proceso del documental, que de origen era 5 capítulos. Y cuando el documental está terminado, pues lo primero que hacen es enseñárselo a las chicas para que ellas decidan si quieren salir a cara destapada o no. Y es cuando ellas nos conocen a nosotras, a la asociación, porque nos ven intervenir. Nosotras no las conocíamos de nada, nos habían llamado y habíamos intervenido. Y bueno, entonces nos piden que ellas solicitan que las preparemos para tomar la decisión si salir a cara destapada o no, y también hasta que empiece el documental, que estaba previsto en noviembre. Esto era en agosto del año pasado, o sea que teníamos septiembre, octubre y medio noviembre para prepararla, para decírselo a sus padres, que no lo sabían, para decírselo a sus parejas, algunas de ellas, para ver si salían o no a cara destapada, etcétera, etcétera. 2 meses y medio. ¿Y cuál es nuestro impacto de todo, el que más es de las chicas, cuando el día que está previsto el estreno, pues nada, Disney dice que no lo estrena y no da explicaciones? Tanto que Disney ni le pide el dinero a la productora, es decir, que no lo estrenamos y que os lo devolvemos los derechos. Fijaros qué fuerte, ¿no? Qué impacto. ¿Qué poder no habrá detrás para que hayan parado a un Disney que ya se había gastado el dinero y que ya había pagado el documental? Y que yo había ido a Madrid para hacer publicidad en La Vanguardia, en varios periódicos, porque ya se había mandado el documental a varios periódicos. Y ¡pum! Corte. Imagínate el impacto de esto también para las chicas. Otra vez nos han callado. Otra vez un esparadrapo en la boca. Entonces, lógicamente, seguimos trabajando con ellas porque entendíamos que eso es que no hay quien lo aguante, tantos años donde te callan una vez y otra vez y otra vez. Y ahí la productora empezó a negociar con Netflix y Netflix le pidió algunos pequeños cambios que yo creo que han sido interesantes, acortarlo a 3 capítulos en vez de 5, bueno, pues poner una serie de cosas, comprobaron absolutamente todo, que cosas que yo he dicho, a mí me han llamado para que les mande de dónde lo he sacado, de qué artículo científico, por ejemplo, lo de que un abusador puede llegar a abusar de 250 víctimas. Bueno, pues efectivamente, menos mal que yo tenía claro que todo lo que había dicho era científico, ¿no? Estaba demostrado. Y Netflix, pues bueno, finalmente en mayo, hasta mayo desde noviembre, pues ha tenido la deferencia de sacarlo. No internacionalmente, que hubiera sido muy interesante que hubiera sido internacionalmente, solamente en España y muy agradecida a Netflix, pero no ha hecho ninguna publicidad. Como no es, digamos que no es algo elaborado por Netflix, pues ellos hacen publicidad de sus, lógicamente también, ¿no? Pero bueno, podían, no sé, yo estoy abonada a Netflix y ni siquiera he recibido, oiga, hemos estrenado esto. Me da pena porque es un excelente documental, muy bien hecho, muy bien hecho. El director es Eduardo Mendoza, un gran director, una gran persona, y ha hecho un trabajo excepcional, todo el equipo, ¿no? Entonces merece la pena verlo porque es un trabajo, pues yo lo veo interesantísimo, sobre todo para todo el mundo que le interese la criminología, el derecho, la psicología, ya más allá de ver
la experiencia de las chicas, que es terrorífica, ¿no? Y del abogado, bueno, que es impresionante todo lo que logra, y del fiscal, que es otro crack, pero pues porque está muy bien hecho, muy bien montado, se te hace muy ligero, muy interesante y lo ves en un rato, ¿no? Entonces, hemos pasado un proceso largo, y ya a ti como psicólogo y a los psicólogos que nos puedan oír, deciros que, claro, yo como profesional, deciros que para mí ha sido una experiencia única, ¿no? Hemos trabajado siempre online, 2 profesionales juntas, siempre. Las chicas que han querido han tenido terapia individual, pero lo que hemos hecho es un grupo terapéutico. Hemos hecho una evaluación pre, otra ahora, y haremos otra cuando terminemos del todo, que será en diciembre, y hemos tomado decisiones a lo largo de la terapia en función de una serie de cosas muy interesantes, y para mí agradecida a todas ellas porque, bueno, aparte de personas extraordinarias, personas capaces, resilientes, a las que queremos muchísimo, y desde aquí les mando un beso porque seguro que lo ven y lo oyen, pues haber tenido la oportunidad de acompañarlas en este proceso es algo que les agradezco mucho, ¿no? Que nos hayan elegido. Han elegido a mucha gente, lo que pasa es que no les han hecho caso, pero bueno, que nos hayan elegido Ya. a nosotros para acompañarlas en este proceso, pues les estoy muy agradecida porque profesionalmente hemos aprendido muchísimo de ella, y hemos aprendido mucho de trauma, y hemos aprendido muchísimo de trauma complejo, y hemos aprendido muchísimo de la barbarie humana, ¿no? De cómo una sociedad puede mirar para otro lado de esta manera. Muy triste, ¿eh? Es que, claro, yo, o sea, escuchando de nuevo pues, cosas relacionadas con este caso, digo, joder, si al final hay gente que está arriba y que esa misma gente muchas veces, pues, como yo digo, ¿no? El personaje político, quien sea la máscara, que muchas veces puede a mostrar después, resulta que incluso una persona así puede llegar a estar implicada o pueden estar defendiendo, porque si no recuerdo mal, a los pocos días de que Disney no emitiese este documental, por lo visto, algunas empresas como ella, estas mismas, como Disney, sufrió una bajada en no sé qué, en no sé qué impuesto, algo así. O sea, es como que hay cosas que te saltan mucho las alarmas y dices, puf, ¿hasta qué punto pues está, digamos, hipocresía, está en las instituciones que se supone que tienen que velar también y ayudar a los ciudadanos? ¿Qué cosas? Porque, oye, también hay mucha probablemente conspiración, se habla mucho de redes de pederastia, de adultos, o sea, de adultos, de políticos, de futbolistas, de no sé qué, pero yo siempre digo, quizá hay una parte, ¿no? Pues sí, de conspiración, pero cuando el río suena, y más hoy en día que pues tenemos acceso a tanta información, en cualquier error puede aparecer un vídeo, alguna cosa, como en este caso también de Cote Cabezudo, ¿no? Que te graben sin que te vean, porque cualquiera puede llevar un móvil encima y sin que te des cuenta te grabe. Ostras, es como... no sabes quién te puede estar diciendo la verdad, hasta qué punto esa conspiración tiene parte de cierto. ¿Tú crees, y esto ya te digo a título personal, tu opinión, si quieres responder, ¿crees que hay parte de verdad ese tema de redes de pederastia, de abusos sexuales en altas esferas, digamos, entre comillas? Yo desgraciadamente creo que algo hay. Yo no sé si en las altas, en las medias o en las bajas esferas, no sé en qué esfera, pero que hay red de pederastia, eso seguro. O sea, a lo que voy sobre todo es, o sea, que por el poder que tienen se silencie. Es sobre todo a lo que voy. Que haya personas con mucho poder a nivel económico, contactos, y que sus casos pues se Hombre, silencien. yo eso se lo dejo a los jueces, ¿eh? Sí. Yo soy prudente, yo soy valiente, pero soy prudente. Pero fíjate tú, te voy a decir, sí, una cosa que ahí me voy a mojar claramente. Yo sigo todos los casos porque soy, digamos, llevo el sello de psicopatóloga, y entonces todos los casos en donde veo psicopatología, ahí estoy yo la primera oyendo y siguiendo todo el caso, ¿no? Entonces, yo no puedo entender que hace un año Rocío Carrasco cuente su historia, que judicialmente no tenía ningún apoyo ni ninguna base judicial, puesto que el ex marido Antonio David había salido libre, absuelto, y le llame la ministra y le llamen del gobierno y diga incluso que el presidente del gobierno se ha puesto en contacto con ella, y ahora resulta que este caso, que tiene una sentencia, que es un tema no a una mujer, sino a muchísimas mujeres, que veintitantas han denunciado, pero que sabemos
sabemos que hay muchas, que está demostrado que está en la cárcel con una sentencia, nadie se haya preocupado de llamarlas, de apoyarlas. Mira, estas chicas, después de que haya salido el documental, han escrito a todos los programas de televisión, a todos, y nosotras también. Por eso Uno de Málaga fue el único que nos respondió y dijo, sí, podéis venir aquí cuando queráis. Y por eso salimos en Uno de Málaga, pero una televisión local, malagueña, que no tendrá pues nadie poder encallarle o le darán o no les importará. Pero le han escrito a Telecinco, a Antena 3. Fíjate, Telecinco, con lo que le gustan las cosas complicadas, ¿no? Con lo que le gusta la polémica. Nadie, las feministas, la ministra, nadie se ha puesto en contacto con ella, nadie les ha pedido disculpas por no apoyarlas, nadie le ha ofrecido apoyo psicológico institucional de su ciudad, cuando es un hombre que está en prisión. Y con un caso perdóname, pero es que para mí la comparación es que no hay derecho. Un caso que no está demostrado, que sí, que lo está diciendo ella y tú podrás, que está, en fin, que le llame la ministra. Y aquí, que ni siquiera Telecinco responda a las cartas. Yo, de verdad, para mí es muy doloroso. Yo ya estoy en un momento de mi vida donde, bueno, no tengo miedo en ese sentido de decir lo que pienso. Y yo me parece que por comparación no es justo por lo que han pasado estas chicas, por lo que están pasando y es que le tenemos que pedir perdón a la sociedad a ellas por no haberlas apoyado en cuanto supimos. O sea, cualquier persona de San Sebastián te dice, esto se sabía, esto se sabía. ¿Qué? ¿Que lo sabíais? ¿Y qué hacíais callados todos? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, como se suele decir, y a mí lo que me da pena, y creo que también incluso podríamos decir que es un poco la explicación a que más personas que en unos casos sí se pronuncian y en otros no, como este, creo que al final puede ser el interés individual, el miedo a que haya una consecuencia sobre ellos mismos, sobre sus allegados, pues en el caso, por ejemplo, yo qué sé, de esta ministra o de quien sea, que lo supiese. Creo que al final, pues esa persona, en el caso de Cote, y quien pudiera estar implicado más, pues al final hay tanto poder, habrá tanto que, oye, pues cuando alguien ha ido a hablar es como, pues tú sabrás lo que haces, ¿sabes? Las consecuencias luego. Pero ostras, es como muchas cosas juntas a la vez, que nadie se haya pronunciado hasta ahora, pues bueno, yo creo que ahora ha llegado el momento, creo que todo lo que han tenido que pasar estas chicas, pues va a tener ahora, digamos, su altavoz. Ya se ha empezado por esa serie de Netflix, que aunque no le hayan dado mucho bombo, no es poco. Yo, desde luego, ya lo he ido recomendando a personas para que lo vean. Al final, también yo, bueno, intentaré hacer lo posible, incluso si alguna de estas chicas quiere venir también al podcast, incluso hablaré con otras personas que tienen podcast para ver si también quieren dar visibilidad a esto. Compartiré todo esto en canales, por grupos de la carrera, del máster de psicología, para que todo esto pueda llegar y se haga cada vez la bola de nieve más grande, ¿no? Que yo creo que es la clave. Y te vuelvo a recalcar, cualquier persona que esté escuchando esto, que lo esté viendo, que lo comparta, que por grupos de WhatsApp, por donde sea, no por mí, a mí de verdad, sí, me da igual, pero si es que a mí, o sea, me da igual en el sentido de que no por el podcast, por tener más visualizaciones, sino por ayudar a la gente, obviamente. Claro, bueno. si lo que queremos es justicia y ayudar, ¿no? Pero tenemos que ser justos. De hecho, si nos ponemos egoístamente, quizá incluso no nos interesaría que le diesen bombo, porque pueden llegar esto a vete tú a saber quién y que te diga, oye, ¿tú qué haces hablando de esto? A que te vas a enterar. Pues no lo haríamos, pero priorizamos la colectividad y el beneficio del grupo, como se suele decir, ¿no? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas a este tipo de situaciones, y creo que hay ciertos principios éticos, morales, no sé, que siempre hay que tener ahí enfrente, que deben guiar nuestras acciones. Y creo que también como sociedad muchas veces estamos como un poco en una pequeña crisis de valores, y creo que hay ciertas cosas que, aunque obviamente tu interés individual, tu supervivencia, pues lo tengas que priorizar en el día a día, hay veces que para mí hay ciertos límites que es como, mira, es como si ves que están pegando a alguien por la calle y a un niño tal, y tú te metes. Te pueden hacer daño, sí, pero ¿qué es lo correcto en ese momento? Meterse, aunque te puedas llevar una leche y que te maten, pero ¿qué es lo correcto? ¿Cómo vas a vivir más a gusto?
digamos, ese tipo de cosas, pues es un poco lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Con este episodio. Pues sí, ojalá no te lo bloqueen. No, Y no tenemos al menos el vídeo, tenemos el vídeo ahora mismo en bruto, que esto ya luego lo vamos a poder, incluso sin subir a YouTube, pasarlo. Pero bueno, en YouTube también se intentará, en Spotify, en todos estos sitios. Bueno, Margarita, para finalizar, te quiero hacer también algunas preguntas. Y bueno, sé que está quedando un episodio un poco largo, pero creo que es súper necesario, sobre todo por la poca voz que se le ha dado a este tema. Y es con respecto a hace 30 o 50 años, ¿crees que aunque siga habiendo casos de abuso sexual, en general estamos mejor o queda mucho por hacer y estamos igual o incluso peor? Mira, la investigación que hemos hecho nosotros en España, nuestro equipo de investigación, hemos preguntado a personas de 18 a 75 años, ¿no? Y no hay diferencias en distintas generaciones, es decir, hay la misma frecuencia de historias de abuso de 18 a 22 que de 70 a 75. Por lo tanto, la respuesta es no, no hemos mejorado. Vale. Pues bueno, eso denota aún más el trabajo que hay que seguir haciendo. ¿Qué opinas de la hipersexualización de los jóvenes a edades cada vez más tempranas? Si te voy a poner un ejemplo, pues la típica niña que lo mismo tiene 9 años y sale en TikTok, esta red social que deja mucho que desear, haciendo cualquier baile y que luego encima recibe mensajes pues muy, muy sexualizados. ¿Crees que estamos poniendo a los niños unos referentes de éxito y de comportamiento que dejan bastante que desear? La verdad es que no tengo yo mucha formación acerca de eso, ¿no? No tengo mucha experiencia. Yo, fíjate, creo que en todas las generaciones la adolescencia ha habido ahí conatos de hipersexualización, ¿no? La ¿Vale? diferencia es que ahora es público, como dices, ¿no? Por redes sociales. Pero, fíjate, yo recuerdo en mi misma generación el ponernos los tacones de nuestras madres, el pintarnos, el meternos en el cuarto baño y pintarnos, el cogerle ropa y ponérnosla y ponernos a bailar, baile sexy, lo hacíamos. Pero, Lo hacíamos, pero eso ¿con cuántos años más o menos? bueno, lo hacíamos con 8, 9, 10, con 11, Vale, 12. vale, vale, es que es un poco lo que a la edad más o menos que me refería Sí, sí, de TikTok. Sí, sí, lo sí. hacíamos, ¿eh? Yo me acuerdo y luego tengo una hija también de entrar en mi cuarto y vérmela con eso, con mis tacones, con sus amigas. La diferencia ahora, o sea, yo creo que a todas las niñas nos ha gustado Sí. jugar a ser mujeres y a sexualizarnos, digamos, ¿no? Pero la diferencia es que ahora es público. Esa es la Vale. gran diferencia. Entonces, claro, eso es lo peligroso. Claro, es que al final es eso, ¿no? Que quién lo puede ver, porque no es lo mismo hacerlo en la casa, en Claro, tu casa, con tu madre, que te vea tu madre, a un familiar, que lo subas a TikTok, que ese vídeo se viralice, y lo pueda ver en su casa, pues vete tú a saber quién, ¿no? Y sobre todo que incluso esa niña, porque al final sigue siendo- es una niña, es que estamos hablando de 10 11 años, sube ese vídeo se le viraliza, obtenga muchos me gustas, y la niña diga, ah, la sociedad me está valorando por esto, entonces sigo. Y que se enganchan y siguen subiendo eso y al final es como acaban generando pues una serie de problemas porque estás legando tu validación a únicamente pues tu cuerpo, tus bailes y los comentarios que te ponen. pues sí, pero ese es el problema. El problema es las redes, ¿no? Y la proyección que tienen. No tanto esa hipersexualización, que no lo veo tanto una hipersexualización como un juego, Vale. como un juego, ¿no? Un juego de jugar a los mayores, ¿no? Yo creo que eso ha existido siempre, ¿eh? Vale, pues ya vamos a ir con las dos últimas preguntas y luego las preguntas finales que hago a todos los invitados. Se me quedan algunas pendientes, pero bueno, ya si en una segunda entrevista a ver si también puede ser presencial, si yo voy a Málaga o tú vienes a Madrid y la podemos hacer presencial y hay segunda parte para que tampoco esto se haga mucho Pero más largo. Sergio, yo creo que esto lo vas a tener que dividir en varios, porque si no, nadie nos va a ver. Lo vas a tener que dividir en dos o en tres, en capítulos, y ya está, pues un capítulo con esta parte, porque si no, nadie nos va a ver. Sí, sí, luego lo valoraré. Voy a tener que hacer como Netflix por lo menos tres Sí, episodios yo creo que diferentes. sí. Po- Porque al final la gente está hoy en día acostumbrada a ver vídeos de 10 segundos y como vean 2 horas van a decir, oh, esto es mucho, en fin. Esto no lo aguanta nadie, 2 horas nadie. Por desgracia, poca gente lo aguanta hoy en día. Bueno, te quería preguntar, yo te digo, si te quieres mojar, si te apetece opinar sobre ello, ha habido una ley hace poco que ha rebajado bastante las penas, incluso ha servido para soltar a algunos abusadores sexuales, violadores, y esta ley es la del sí es sí. No sé qué opinas de esto.
no sé, como opinión personal, si quieres decir algo respecto a ello? Claro, ahí quien tiene que opinar son los juristas. Mm. Yo pienso que los que tienen que opinar son los que saben. Y quizás se precipitó la ley y no hubo suficientes opiniones de expertos, que son los Vale. que saben de esto y los que saben de las consecuencias. Porque yo imagino que la ley no se hizo con ese objetivo de que salieran antes, ¿no? Se hizo con buena fe, se hizo con buena fe seguramente, ¿eh? Y yo no soy nada No, no, política sí, ni la claro. voy a definir, pero le presupongo buena fe a la ley, pero fue precipitada seguramente y no tuvo el asesoramiento adecuado, creo, esa es mi opinión. Y fíjate, lo que a mí no me gusta de la ley es el apodo que le han puesto, el solo sí es sí. No, es que fíjate, en el abuso no hay sí, ni no, ni no, ni sí, ni que no, que precisamente en las violaciones, en el abuso, ni no, ni sí, es que se queda bloqueada, es que no va a hablar, es que no va a hablar. Entonces, no me gusta lo del solo sí es sí, porque aunque diga sí, si está amenazada, ya no me vale. Entonces, no me gusta lo del solo sí es sí. Vale, de acuerdo. Y bueno, otra pregunta que esto, bueno, has comentado que no te gusta, bueno, no quiere del tema de la política, todo esto, pero me imagino que mañana Margarita, pues oye, se repiten las elecciones, que yo creo que al final va a acabar pasando, y sale Margarita presidente del gobierno y tuvieses todo el poder para hacer cambios que prevengan y detecten lo antes posible el abuso sexual, o bueno, o cualquier otra medida que consideres que mejoraría la sociedad en general. ¿Qué tres cambios principales harías? Fíjate, Sergio, que lo que sí tengo es fantasía e imaginación, ¿no? Sí, claro que puedo decirte cambio. Uy, mucho más de tres, ¿no? Soy muy atrevida ahí. Vamos, Fíjate que vamos. yo he hablado, ¿no? A lo largo de la entrevista de las casas de la infancia, ¿no? De las llamadas Barnhouse en islandés. Eso lo haría y lo haría en todas las ciudades españolas. Vaya, propondría, ¿no? Sugeriría que eso se hiciera lo antes posible, que los niños abusados tuvieran un entorno seguro y amable en el que ser evaluados. Eso una medida. Otra que vi previa, que hubiera formación en abusos y prevención en todos los centros educativos y en las profesiones principales que están en relación con estos temas. Formación en abusos y en prevención. Eso me encantaría. Bueno, porque como no me hacen ni caso y ahí estamos intentando llegar, y fíjate, aprovecho aquí para los centros educativos, por favor, si tenéis interés, que lo podemos hacer online, que podemos dar una charla online en vuestros centros, ¿no? Eso lo pondría también obligatorio. Y te voy a decir un tercer tema que a mí me preocupa y que no tiene nada que ver, pero a mí me preocupa, ¿vale? Fíjate que tiene que ver con la donación de esperma y la donación de óvulos. ¿Mm? Dirás, ¿y eso qué te preocupa? Pues sí, me preocupa que estos niños el día de mañana no tengan derecho a saber quiénes son sus padres o sus madres. Entonces yo sugeriría, porque imponer, bueno, tendría que debatirse, ¿no? Pero debatiría desde luego la posibilidad de que fuera obligatorio que todo aquel que done esperma o toda aquella que done óvulos ¿Mm? tenga la obligación de dejar sus datos para que si ese niño el día de mañana quiere saber quién es su padre biológico o su madre biológica, tenga todo el derecho del mundo a saberlo. Ese tema me preocupa mucho psicológicamente, me preocupan las siguientes generaciones y creo que es un tema que se está haciendo sin tener en cuenta, entonces haría ese cambio. Ostras, qué buena, no me esperaba esa última y creo, vamos, yo estoy completamente de acuerdo, porque al final, oye, vivir sin saber quién es tu padre, quién es tu madre, o sea, no, desde luego no tiene que ser algo fácil, aunque ya hayas nacido sin saberlo desde el principio, pero, ostras, creo que No todo tiene niño o derecho niña debería y tener además derecho, eso es. que lo hemos vivido con la adopción, que al Claro. principio tampoco era obligatorio que los niños supieran. Y ahora, pues si ya tenemos esa experiencia con la adopción, sabemos que ahora tienen derecho los niños adoptados, pues por favor, no empecemos a donar esperma con esta facilidad y óvulos sin que haya ningún compromiso posterior. Para mí, la verdad que es un tema para 7 podcasts. Total. Bueno, 7 no lo sé, pero desde luego segundo va a haber más adelante, a ver si puede ser presencial. Preguntas que no te he hecho y que se me han ido ocurriendo por el camino, ya las dejaremos para esa segunda parte. Y bueno, Margarita, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, todo lo que has comentado. Ahora vamos a pasar con las preguntas finales y vuelvo a recordar a todas las personas que lo compartan, que hagan lo que sea para que esto llegue a más gente
Y nada, antes de pasar a estas preguntas finales, me gustaría, Margarita, pues que dijeses dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactar contigo, cualquier cosa que te apetezca decir a nivel de tus localizaciones, digamos, más online, ¿no? Que la sepa la Bueno, gente. sí, las redes las lleva otra compañera, pero bueno, en redes, los que entendéis de redes, decir, ¿no? Siempre cuanto más seguidores tengamos es mejor. Entonces, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestras redes sociales, si nos seguís, pues no, creo que nos hacéis un gran favor. Yo de eso no me ocupo, ni entiendo. Y luego, bueno, nuestra web es asociacionconciencia.com y estamos a vuestra disposición en el mail y respondemos lo antes posible ante cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis. Pero Sergio, las gracias es yo estoy aquí, pero estoy en nombre de todo el equipo, ¿no? Las gracias son nuestras, de verdad, por darnos esta oportunidad. Tú piensas que mi objetivo es no darme a conocer, no vender nada, no tengo intereses económicos, lo hacemos sin interés económico ninguno. Somos una ONG, digamos, una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro. Trabajamos sin, sin remuneración. Eso sí, necesitamos dinero muchas veces para hacer dibujos animados, para hacer cosas, ¿no? Pero los que trabajamos lo hacemos sin remuneración. Así que lo que pretendemos es divulgar y hoy tú me estás dando y nos estás dando la oportunidad. Así que de verdad que gracias de corazón y te lo agradeceré siempre. Y espero que llegue muy lejos. Muchísimas gracias, el agradecimiento es mutuo y también quiero agradecer el hecho de que es algo que quizá hoy en día pues en la sociedad, ¿no? En la que parece que todo el mundo es experto de todo, ¿no? Que cualquiera puede poner un tuit, yo qué sé, pues cuando la pandemia, con la guerra, tal, parece que todo el mundo sabe de todo y yo creo que tú has hecho aquí un ejercicio también de humildad y yo sabes, ya te lo dije de manera previa, que había ciertas preguntas porque, pues bueno, a mí me gusta intentar sacar al máximo, que se hablen de lo máximo de ciertas cosas, preguntas un poco incluso llegar a ser algo polémicas y tú has sabido también tener esa humildad y decir, oye, yo esto no sé, pues en este caso los jueces o quien corresponda, ¿no? Y creo que eso también es algo que yo también me llevo como aprendizaje, creo que cualquier persona que lo escuche, ¿no? El hecho de tener esa humildad para decir, oye, pues de lo que no he aprendido, no he leído, no sé lo suficiente, pues me voy a limitar a dar, a no decir nada, ¿no? A seguir aprendiendo y sí hablar o comentar más de lo que está un poco en mi campo de experiencia. Y bueno, creo que eso es un aprendizaje transversal que también nos llevamos a todos los que has comentado en relación con el abuso sexual y todas estas cosas relacionadas. Y ahora sí, Margarita, pues vamos a ir con esas preguntas finales que hago a todos los invitados que pasan por el podcast. Y la primera es, ¿cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar, pero que has conseguido superar? Bueno, vaya por delante que tengo la suerte, porque eso es una suerte de no ser una persona miedosa en general, ¿no? Pero si he tenido un miedo de niña, era que mamá muriera. Yo creo que es un miedo visceral que tenemos la mayoría de los hijos, ¿no? Mi miedo de que mi mamá muriera. Y era un miedo que yo tenía de niña porque además yo estaba interna y entonces pues siempre era el miedo de que volviera a casa y mamá ya no estuviera. Afortunadamente mi madre vivió, pero murió con 70 años, que es una edad joven y en muy poco tiempo, ¿no? Y para mí fue, yo creo que una de las cosas más duras que he vivido, la muerte de mi madre. Y bueno, pues claro, como es ley de vida, tuve que superarlo y bueno, pero siempre será una persona muy especial en mi vida y lo he superado, claro, he superado la muerte de mi madre, pero me costó, porque fue muy inesperada. Pues te agradezco un montón de verdad que lo hayas compartido porque, oye, creo que yo sí tengo que decir algún miedo, probablemente el principal sea ese, ¿no? También pues que mis padres, en este caso pues tengo la suerte de tener todavía a los dos, mueran y creo que es algo, como tú has dicho, completamente visceral, pero quizá no es tanto como yo siempre suelo decir, ¿no? El que ese miedo no exista, sino el de aprender a un poco convivir con él y cuando llegue el día, pues saber que ellos también, por ejemplo, lo han tenido que vivir con sus padres y lo han superado. Y oye, que es una ley de vida, como tú has dicho normalmente, ¿no? Que un hijo vea perder a sus padres. Y bueno, me alegro de que lo hayas mencionado porque creo que el tema de la muerte muchas veces como que le intentamos ignorar. Obviamente no es un plato de buen gusto para hablar a diario, pero creo que tenemos que hablar de ello, tenemos que entender que va a ocurrir, que va a llegar tanto a nosotros como a nuestros seres queridos
nosotros, y creo que al final eso, más allá de fustigarnos, de intimidarnos, nos debe servir como un motor para hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer y sobre todo para demostrar más amor, no discutir tanto por determinadas cosas que a veces son chorradas, literalmente. Creo que te da una perspectiva de vida muy, muy diferente el tener la muerte presente, y de hecho los estoicos ya lo decían, ¿no? Visualiza esa visualización negativa, algún día vas a morir, que eso te sirva como un motor para a la hora de actuar en tu día a día, y también a la hora de, oye, cómo actuar también y cómo comportarte en diferentes situaciones con tus seres queridos, porque no sabes cuándo puede llegar ese momento en el que pierdas algo, ¿no? Alguna persona que aprecies mucho. La segunda pregunta es, ¿qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo? Fíjate que el siguiente miedo, lógicamente, es que mueran mi familia, mis hijos, mi marido, mis nietos. Y fíjate que como no soy muy miedosa, pues no he sido una madre preocupativa, no soy una abuela preocupativa, pero lo que sí intento es disfrutar lo más posible de ellos, eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Soy una abuela disfrutona, por ejemplo. Me encanta estar con los niños. Para mí la infancia es una etapa importantísima, como veis. Y bueno, pues lo que hago para superar esos miedos es disfrutar mientras que yo esté y mientras que estén ellos, ¿no? Porque no sé lo que nos depara la vida, claro. Bueno, creo que toda tu familia, tus nietos, todos tienen que estar orgullosos de lo que estás haciendo. Y creo que también todo esto que estás haciendo es ese fruto de esa valentía, ¿no? Y dice mucho también de eso que comentas, de que nunca has sido una persona miedosa. Y ya por último, para acabar, Margarita, quiero que te imagines que ahora mismo, pues todo lo que estás haciendo, el proyecto de conciencia, todas tus clases, todo lo que has divulgado en alguna entrevista, todo lo que un poco, digamos, has hecho desapareciese. Porque te tienes que ir, te tienes que marchar del planeta y todo eso también desaparece, pero te da la oportunidad de dejar un mensaje escrito en un papel. Algo que te gustaría, pues por ejemplo, que tus nietos viesen cuando tuviesen pues 40 años, o cualquier persona que aprecias viese, o cualquier persona del planeta que le quisieras transmitir ese aprendizaje, considerases que debería saber. ¿Cuál sería ese aprendizaje que dejarías y que sirviese a esas personas para generar esa, nuevamente, haciendo honor un poco al nombre del podcast? Fíjate, Sergio, que vayas preguntitas que haces, más profundas, desde luego. Fíjate que yo creo que al supuesto que tú haces nunca desaparece todo, salvo que se vaya el mundo entero, desaparezca el mundo entero, ¿no? Ni siquiera así, ¿no? Pero en el mundo que nosotros conocemos, yo creo que todo lo que hacemos se queda y va a las siguientes generaciones. Entonces la frase que dejaría es: cuida mucho lo que haces, porque cada comportamiento, cada actitud, cada cosa que haces cada día va a tener repercusión en las siguientes generaciones. Así que cuídalo. Buah, brutal. Pues bueno, poco más que añadir. A mí siempre me gusta que el episodio, la entrevista, la despida el invitado, así que bueno, yo también me despido ya. Vuelvo a agradecerte, Margarita, tu tiempo, todo lo que has compartido, y por último, igual, que ya he dicho varias veces, pero recalco porque sé que si no lo hacéis, compartir esto para que llegue a muchas más personas. Y pues nada, Margarita, este es tu momento, puedes despedir con cualquier mensaje, lo que quieras, sobre el tema que sea. Adelante. Yo siempre el agradecimiento, por supuesto, el agradecimiento así a ti y el agradecimiento a todas y cada una de las personas que oigan este podcast. A mí me emociona, he tenido la suerte de ser profesora, entonces me ha emocionado cuando las personas me prestaban interés, ¿no? Porque digo yo, bueno, pero si yo no soy tampoco nadie importante, ¿no? Y entonces, si hay una persona que me está oyendo, con una que me oiga, yo ya estoy feliz y ya estoy agradecida. Así que a quien me oiga, mi agradecimiento más sincero de corazón y un abrazo enorme. Pues muchísimas gracias, Margarita, y lo dicho, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.